Bueno, muy buenas tardes con todos. Ante todo, quería dar el agradecimiento a Cerellus y a la Escuela Garantista por esta gentil invitación y sobre todo por promover, ¿no?, el desarrollo de la disciplina jurídica en el ámbito del derecho penal, procesal penal, y le quedo muy agradecido, ¿no?, sobre todo que haya tenido la gentileza de invitarme para este curso tan importante como es el tema de la determinación judicial de la pena. Ya en unas grabaciones anteriores habíamos hecho una referencia preliminar a los alcances de la determinación judicial de la pena como parte de las consecuencias jurídicas del delito. Habíamos visto la estructura sistemática que presenta el Código Penal de 1991 en el tema de la aplicación de la pena, y obviamente habíamos destacado también la importancia de los presupuestos para fundamentar y determinar la pena que tiene el artículo 45 del Código Penal. Sobre ese tema concreto que nos convoca el día de hoy, quiero expresarle obviamente los aspectos fundamentales de la determinación judicial de la pena desde un punto de vista teórico, práctico, y cómo se viene advirtiendo este manejo en el tema de la jurisprudencia penal nacional, ¿no? Con algunas resoluciones que ha emitido últimamente la Corte Suprema de Justicia de la República. Yo le decía en las clases pasadas, en las grabaciones pasadas, que el tema obviamente de la aplicación de la pena en el Código Penal de 1991 discurre por la presencia de varios artículos que están vinculados al tema de la aplicación de la pena. Qué duda cabe que el título 3 de las penas, dentro de la parte general, del libro de la parte general, tiene un capítulo segundo concreto que se dice aplicación de la pena. Y le decía yo en unas grabaciones pasadas que no se agote en el artículo 45A del Código Penal. El artículo 45 es el procedimiento técnico operativo para determinar judicialmente la pena, y obviamente es el artículo que se tiene que ver y se tiene obviamente que conjugar y se tiene obviamente que analizar y enlazar con otros artículos que tiene el Código Penal. Entonces, yo le decía en las grabaciones pasadas, obviamente, que el tema de la determinación judicial de la pena y este artículo 45A fue introducido recién por la ley número 30.076 del 19 de agosto del año 2013, bajo el tenor, obviamente, que aparece aquí a continuación. Mire usted, por favor. Este es el artículo 45A del Código Penal, que establece hoy el procedimiento de la determinación judicial de la pena. Algunos aspectos básicos, fundamentales, que establece este artículo 45A. Cuando usted ve, mire por favor, y esta es una transcripción literal de lo que dice el Código Penal, el artículo 45 le dice: toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Así comienza el artículo 45A del Código Penal. Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Segundo aspecto, para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad. Un segundo párrafo con tres ideas principales que vamos a destacar en unos minutos. Después, en un tercer párrafo, le dice el artículo 45A: el juez determina la pena aplicable, desarrollando las siguientes etapas. Primero, identifica el espacio punitivo de determinación de a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes. Quizás de ahí viene su nombre, sistema de tercios. Es la primera idea central que quiero transmitirle porque se llama sistema de tercios. Y después dice: determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la fuerza de circunstancias agravantes o atenuantes, observando las siguientes reglas. Entonces, hasta ahí un segundo aspecto importante es que lo que se emplea para la determinación judicial de la pena, correcto, de ese sistema de tercios, obviamente es la evaluación de circunstancias. Entonces, eso es lo que vamos a ver, que son circunstancias. Porque el código le dice, ¿no? Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. B, cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. Y cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior. Entonces, hasta ahí solamente bajo una lectura, bajo una apreciación literal, gramatical de la disposición que tiene el artículo 45A, dos ideas centrales es el tema de sistema de tercios
el tema justamente de circunstancias. Y eso justamente tiene que estar bajo una debida motivación, fundamentación, conforme establece el primer párrafo de este artículo 45A. Sin embargo, una tercera idea o una tercera disposición que establece este artículo 45A es que el código dice cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas. Entonces no son simples circunstancias atenuantes, son privilegiadas o atenuantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. Tratándose de circunstancias atenuantes, obviamente privilegiadas, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. Después le dice B, tratándose de circunstancias agravantes cualificadas, la pena concreta se determina por encima del tercio superior. Y C, en caso de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito. Ese es el artículo 45A del Código Penal, que es lo que vamos a conversar en unos minutos. Pero quiero darle dos alcances principales. Primero, ¿de dónde sacó esto el legislador? ¿Cuál es el antecedente normativo del artículo 45A del Código Penal, que establece obviamente un sistema de tercios? Esa es la primera aproximación o el primer alcance que quiero darle y que obviamente van a estar en los materiales que Cerellos y que la Escuela Garantista van a tener también a su disposición. Mire, por favor, un aspecto bastante importante. ¿De dónde sacó el legislador, obviamente, este artículo 45A del Código Penal? Entonces, mire, por favor, le voy a colocar acá para que usted pueda advertirlo. Tito, por favor. Este es un proyecto de ley del Poder Judicial que le voy a mostrar en unos minutos, por favor. Este es el proyecto de ley 1627 del 2012 presentado por el Poder Judicial ante el Congreso de la República el 22 de octubre del año 2013. Y quiero que mire las fechas. Obviamente, este proyecto se presenta un año antes aproximadamente de que aparezca la ley número 30.076 del 19 de agosto del año 2013. Y en este proyecto de ley que también está en internet y que obviamente usted lo va a tener al alcance, ¿no? En esta plataforma virtual interesante, importante, que promueve Cerellos y la Escuela Garantista, usted va a encontrar en este proyecto de ley debidamente fundamentado, motivado, que el Código Penal de 1991 hace referencia a la incorporación de un artículo 45A como una propuesta. Y cuando usted lea este proyecto de ley 1627-2012 que presenta el Poder Judicial, el tenor es casi idéntico de lo que hoy tiene el artículo 45A del Código Penal. Entonces, un aspecto bastante que le preocupó durante mucho tiempo al Poder Judicial es obviamente establecer un procedimiento técnico operativo claro, obviamente que haga entender al justiciable los motivos, la fundamentación de la determinación judicial de la pena. Y yo le decía también en unas grabaciones también anteriores, porque quizás un aspecto bastante descuidado por parte de la doctrina es de que obviamente siempre el mayor esfuerzo había sido desplegado hacia la teoría general del delito. Y el tema de la teoría y las consecuencias jurídicas, específicamente la determinación judicial y la pena, como bien dice el maestro Víctor Prado Sanarriaga, el doctor Celis Mendoza Aima, el doctor Silva Sánchez en España, obviamente el tema de la determinación judicial de la pena había pasado a un segundo plano. Entonces, obviamente, había algunos cuestionamientos, ¿no?, sobre el tema de la determinación judicial de la pena por parte del Poder Judicial, por la postulación que hacía también el Ministerio Público en su pretensión punitiva, y obviamente entendió el Poder Judicial la importancia, la necesidad de poder tener un sistema claro, preciso, predecible sobre el tema de la determinación judicial de la pena. Por eso que me parece que este artículo 45A, como propuesta, obviamente, que plantea el proyecto de ley 1627, que se pretende un contexto de la inseguridad ciudadana, muestra justamente un avance, una preocupación por parte del Poder Judicial, por parte de su presidencia, de las máximas instancias, para poder obviamente tener un sistema predecible en el tema de la determinación judicial de la pena. Y me parece que en los últimos tiempos, con las sentencias plenarias, acuerdos plenarios que viene emitiendo la Corte Suprema, se nota obviamente el esfuerzo del Poder Judicial de la máxima instancia de tener un sistema predecible en el ámbito de la determinación judicial de la pena.
Y este es un aspecto bastante importante porque este proyecto de ley trajo una serie también de recomendaciones que se planteó al Congreso de la República para que obviamente la incorporación, la viabilización de este proyecto de ley tuviera justamente un eco y una aplicación adecuada. Sin embargo, obviamente se incorporó este artículo 45A y algunas recomendaciones y observaciones que hizo el Poder Judicial no fueron tomadas en cuenta, que obviamente hubiera sido bastante importante, obviamente, para que pueda aplicarse de manera como se estimó en su momento. Este proyecto de ley, que entre otros trajo bastantes propuestas importantes que hizo el Poder Judicial en el ámbito penal, procesal penal, ejecución penal, fue conformada por una comisión que designó en aquel momento el presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín Castro, y obviamente que la conformaron, correcto, el doctor San Martín, el doctor Aldo Figueroa Navarro, el doctor, el maestro que para descanse Felipe Villavicencio, Gonzalo del Río Labarte, Alexei Sáenz y Luis Ishimeza, que le habla como secretario técnico de esta comisión. Y obviamente el antecedente importante, porque algunos temas de redacción técnica me correspondieron a mí como parte de este proyecto de ley, en la parte que nos competió en algunos aspectos importantes, tuvimos la delicadeza y tener bastante cuidado también para poder obviamente establecer cuál era la fuente inmediata de este artículo 45A del Código Penal, ¿no? Y obviamente uno de los aspectos importantes que usted ve respecto a la determinación judicial de la pena y obviamente que correspondía, ¿no? Era justamente poder destacar, obviamente, cuál es la fuente, ¿no? De dónde había sido tomada esta propuesta del Poder Judicial. En ese sentido, se tomó como referencia, obviamente, el tema de los proyectos de reforma al Código Penal del año 2008-2009, obviamente el proyecto de reforma del año 2004, que estableció un sistema de cuartos, no un sistema de tercios, acuerdos plenarios, obviamente que se habían desarrollado al respecto, algunas resoluciones administrativas en el tema vinculado a la determinación judicial de la pena, ¿no? Entonces es un tema bastante importante, obviamente, que usted lo tenga bastante presente. Y aunado a ello también porque obviamente se destacó los trabajos que había hecho un magistrado que había hecho bastante esfuerzo, obviamente, en estas comisiones que había participado el Congreso de la República, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, cuyos trabajos fueron fuente importante, obviamente, para este proyecto de ley. Entonces, si usted me dice cuál es el antecedente inmediato y próximo que tiene el artículo 45A, es este proyecto de ley 1627 que tomó como referencia todos estos antecedentes que aparecen justamente en esta propuesta legislativa del Poder Judicial. Ahora bien, superado ese primer aspecto de dónde proviene ese artículo 45A del Código Penal, un segundo aspecto que también me parece importante conversar, ¿no?, con ustedes es eh, la naturaleza jurídica, ¿no?, de este artículo 45A. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto aparece publicado en el Diario Oficial del Peruano el día 19 de agosto del año 2013 y su entrada en vigencia, obviamente, al día siguiente, el 20 de agosto, muchos se ha cuestionado si esta es una norma de carácter sustantivo o si es una norma de carácter procesal, en el sentido de que si se aplica su vigencia para todo proceso penal que va justamente del día siguiente su publicación para adelante, o si es una norma que se aplica a todo tipo de proceso de carácter inmediato. Mire, el tema es bastante claro. Esta es una norma de carácter sustantiva por su ubicación en el Código Penal, en el artículo 45A, y por ende rige para todo proceso penal a partir del día siguiente de su entrada en vigencia, su publicación del 20 de agosto del año 2013. Pero ello no conlleva que el artículo sexto del Código Penal, que regula la aplicación temporal de la ley penal de tempus regit actum, establece justamente una cláusula bastante clara de favorabilidad y retroactividad benigna, que le establece el artículo 103 de la Constitución Política del Estado y que le dice claramente, le dice obviamente cuando surge una ley penal más favorable en el tiempo puede aplicarse retroactivamente, siempre y cuando se trate de una retroactividad benigna. Entonces el tema fue bastante importante, ¿no?, dilucidar en su momento, porque obviamente algunos quisieron aplicar obviamente este sistema de tercios a todo proceso en trámite, y obviamente el aspecto de graduar la pena bajo tercios podría justamente configurar algunos aspectos gravosos para el tema del condenado. Entonces, por eso, obviamente, esta es una norma de carácter sustantiva por su ubicación sistemática en el Código Penal y en atención al artículo sexto podría aplicarse de manera retroactiva, pero de manera benigna, atento a lo que dice el artículo 6 del Código Penal y atento a lo que dice el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, que ninguna ley tiene fuerza retroactiva, salvo en materia penal y siempre y cuando sea más favorable al encausado. Ahora bien, este aspecto que yo le digo también, y estoy dejando, y está en los materiales que tiene la plataforma Cereyus y la Escuela Garantista, ha sido obviamente ratificada
por justamente varias disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y le quiero mostrar rápidamente solamente una de ellas porque son materiales que usted va a tener a su alcance en esta plataforma virtual. Y esto es, mire por favor, le voy a mostrar acá el tema de la vigencia del sistema de tercios. Le voy a solamente colocar una ejecutoria de la Corte Suprema de Curso, es una casación, la 400-2018, correcto, que le muestra sobre el tema de la vigencia de tercios, ¿no? Y obviamente le dice cuál es su naturaleza jurídica. Entonces, esto es, mire por favor, ya está ahorita proyectado, es una casación 400-2018 Cusco, que justamente le habla de la aplicación retroactiva del sistema de tercios. Y le dice claramente esta casación de la Corte Suprema su fecha, 28 de marzo de 2019, un año y meses aproximadamente. Y la Corte Suprema le dice que las normas penales, como es el artículo 45A del Código Penal, que establecen los mecanismos para la determinación judicial de la pena, tienen naturaleza sustantiva. En su aplicación rige el principio tempus comici delicti y por tanto no son retroactivas, salvo la excepción prevista en el artículo 106 del Código Penal y el artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Y sigue diciéndole la Corte Suprema que al surgir un conflicto de leyes penales en el tiempo y la posibilidad de aplicar retroactivamente este mecanismo de determinación de la pena, subyacen deberes de control jurisdiccional y actuación tanto para el juez como las partes procesales. Entonces, obviamente, la naturaleza jurídica, obviamente, de lo que es el artículo 45A por su ubicación sistemática, es una norma de carácter sustantiva y rige, obviamente, a partir del día siguiente para su publicación. De ahí para adelante, para todo proceso que se tramita en el Poder Judicial. ¿Se puede aplicar retroactivamente? Claro que sí, pero siempre y cuando sea más favorable al encausado. ¿Correcto? Ese es un segundo aspecto que quería justamente transmitir con ustedes. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Mire, por favor, el tema de este artículo 45A del Código Penal y comencemos justamente a desmenuzar parte por parte lo que quiso justamente establecer el legislador con este procedimiento técnico operativo de la determinación judicial de la pena. La primera pregunta es, con este nuevo texto legal, esta disposición que tiene el artículo 45A del Código Penal, la primera pregunta que uno debe de hacerse es ¿qué cosa es entonces hoy la determinación judicial de la pena? Si el legislador estableció justamente un mecanismo de predictibilidad para la determinación de la pena concreta, en el caso concreto, la primera pregunta es ¿qué cosa implica este procedimiento que establece el artículo 45A? ¿Qué cosa es hoy la determinación judicial de la pena? Mire usted, esto es hoy la determinación judicial de la pena. Es un procedimiento técnico operativo. ¿Por qué es un procedimiento técnico operativo? Es un procedimiento técnico operativo porque hoy justamente el juez debe desarrollar una serie de etapas para determinar judicialmente la pena. Entonces, mire por favor, es un procedimiento técnico operativo porque hoy, en atención a lo que establece el marco legal del artículo 45A del Código Penal, el órgano jurisdiccional debe realizar una serie de fases, etapas debidamente establecidas en el artículo 45A para determinar judicialmente la pena. Por eso es un procedimiento técnico operativo. No es que yo diga homicidio de 6 a 20 años, te coloco 15 años de pena privativa de libertad. No, no, un ratito. El artículo 45A le exige, obviamente, determinadas fases, determinadas etapas que usted ha leído conmigo, que le dice, oiga, establezca su sistema de tercios, evalúe circunstancias y ahí justamente imponga la pena concreta. Entonces, es un procedimiento técnico operativo. Es un procedimiento técnico operativo que le compete, obviamente, al órgano jurisdiccional. Es un procedimiento técnico operativo que le compete, obviamente, al órgano jurisdiccional. Obviamente, en atención al título preliminar, al artículo 5 del título preliminar, principio de jurisdiccionalidad, el juez es el único que puede imponer una sanción penal. Pero cuidado, cuidado. El tema que sea un procedimiento técnico operativo que le compete y que va a desarrollar el órgano jurisdiccional no le exime al Ministerio Público de sustentar, motivar y fundamentar su pretensión punitiva. Y por eso que yo se lo pongo bien claro en la parte de abajo. El procedimiento de determinación judicial de la pena no le exime al Ministerio Público, a la Fiscalía, de sustentar y fundamentar su pretensión punitiva acorde al marco legal vigente.
Y es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque a veces en el tema de los controles de acusación, muchas acusaciones son devueltas al Ministerio Público, al órgano de la Fiscalía, para que pueda sustentar, fundamentar, motivar su pretensión punitiva. Y es correcto, ¿no? Obviamente, si el titular de la acción penal es el Ministerio Público, el defensor de la legalidad, obviamente tiene que fundamentar, motivar y sustentar su pretensión punitiva en cuanto a la expectativa de la determinación judicial de la pena. Y es un aspecto que los fiscales vienen desarrollando cada vez más de manera, obviamente, más desarrollada, más explícita, sustentando, motivando, y que también le da legalidad y le da justamente mayor valoración al tema justamente el manejo del caso penal que hacen. Entonces yo siempre destaco, ¿no?, la importancia en estos últimos tiempos de la labor importante que desarrolla el Ministerio Público, tratando obviamente de fundamentar, motivar, determinar el porqué de una determinada pretensión punitiva. Entonces volvemos, es un procedimiento técnico operativo que le compete al órgano jurisdiccional, pero que no exime al Ministerio Público de sustentar, fundamentar su pretensión punitiva para la imposición de los aspectos cuantitativos, cualitativos y ejecutivos de la sanción penal. Y mire, por favor, acá, ¿no? Por eso que el artículo 45A le dice, toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Entonces, este procedimiento técnico operativo que le compete al órgano jurisdiccional, correcto, implica justamente analizar justamente aspectos circunstanciales para determinar una situación o un aspecto, una pena cuantitativa, cualitativa y a veces ejecutiva, que está vinculado justamente en el fallo judicial, que implica justamente los aspectos cuantitativos en el tema justamente de la determinación judicial de la pena. Este procedimiento técnico operativo obviamente implica, obliga al juez determinar justamente determinado quantum punitivo. Si, por ejemplo, obviamente el rango de pena en el delito de homicidio va de 6 a 20 años, pues obviamente el juez tendrá que determinar el quantum punitivo, fundamental y motivar por qué le puso 15 años. El caso concreto es un delito de homicidio, aspecto cuantitativo. Pero también, obviamente, no solamente eso, ¿no?, sino también una pena de multa en un delito de lavado de activo. Oiga, ¿por qué usted le puso 300 días multa y por qué equivalió eso justamente a 20.000 nuevos soles en el tema concreto? Ese aspecto cualitativo tiene que ser obviamente determinado de manera específica por el juez. Obviamente el aspecto del tema de la prestación de servicios a la comunidad, ¿por qué le puso usted 20 jornadas, 80 jornadas de prestación de servicios a la comunidad? Ese aspecto cuantitativo tiene que estar debidamente fundamentado y motivado en el fallo judicial. Pero también obviamente implica un aspecto cualitativo en el tema de la imposición de la determinación judicial de la pena. ¿Y por qué cualitativo? Obviamente en el caso particular, porque en algunos supuestos específicos, y cuando hablamos de penas alternativas, como tiene el Código Penal, por ejemplo, en el artículo 110 del delito de infanticidio, o el artículo 114 del Código Penal, cuando el Código le dice, el juez impondrá como consecuencia jurídica o establece la ley, dice entre 52 a 104, ¿correcto? Jornada semanal de prestación o pena privativa de libertad. Entonces, oiga, en el tema del delito de infanticidio, el autoaborto, el juez tiene dos posibilidades de imponer una sanción penal. O le pongo pena privativa de libertad o le pongo una pena limitativa de derechos, prestación o limitación de días libres según establezca cada tipo penal. Entonces, cuando hay penas alternativas, que obviamente establece una distinción o dentro de las consecuencias jurídicas de los tipos penales, el juez puede elegir entre una u otra pena. Oiga, ¿por qué le pongo yo una pena privativa de libertad? ¿O por qué le pongo una prestación? Entonces, obviamente, esos aspectos cualitativos, atendiendo obviamente a criterios de prevención general o prevención especial de una rehabilitación o resocialización más clara que establezca obviamente el órgano jurisdiccional, deben estar debidamente motivadas, fundamentadas, sustentadas, obviamente, en el fallo judicial. Pero también porque los aspectos ejecutivos, porque obviamente atendiendo al quantum punitivo muchas veces y a la clase de pena, el Código Penal le da la posibilidad ante delitos de poca lesividad al bien jurídico o agentes primarios, por ejemplo, poder establecer medidas alternativas a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración. Qué duda cabe, obviamente, que el Código Penal de 1991, a diferencia del Código de Maurtua de 1924, a diferencia de la llamada condena condicional, correcto, entendida hoy como la llamada suspensión de la ejecución de la pena, estableció un abanico bastante grande de medidas alternativas a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración, correcto, precondena, como son obviamente el tema de las llamadas medidas de régimen de prueba,
la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio. Oiga, señor, la suspensión de la ejecución de la pena, hemos justamente siempre vivido con la creencia de que le imponen 4 años de pena concreta para abajo y te aplica automáticamente la suspensión de la ejecución de la pena. No, no, un momentito. El artículo 57 del Código Penal le dice, no solamente es una pena concreta que no supere los 4 años, sino que la gente no sea reincidente y habitual, que existe un pronóstico favorable de conducta por parte del encausado, de que se va a rehabilitar mejor estando en libertad que estando en cárcel, y que su comportamiento procesal ha sido justamente el más idóneo y que eso coadyuva a la decisión del juez. Entonces, oiga, es un aspecto ejecutivo, que voy a decidir que la gente esté mejor en libertad que estar en cárcel, en la llamada reserva del fallo condenatorio, como justamente medidas de régimen de prueba, la exención de pena o la dispensa, perdón, judicial, que tiene obviamente el artículo 68 del Código Penal, te puedo dispensar por lo limpio del delito a la pena. Obviamente nadie lo aplica, porque obviamente es un aspecto que dice no impunidad. No, no es impunidad, señor. Si justamente es una pena mínima, una pena nimia, el juez puede exhibir, puede dispensar las llamadas medidas de dispenso, perdón, judicial, y también las llamadas medidas, obviamente, de conmutación o reemplazo, que son muy utilizadas, como el tema de consecuencia post-condena o beneficio penitenciario, pero que son justamente un aspecto para imposición de la pena, como son la llamada conversión de penas del artículo 52 del Código Penal, o la llamada sustitución de pena del artículo 34 que tiene el Código Penal. Entonces, también aspectos ejecutivos. Eso es hoy la determinación judicial de la pena, un procedimiento técnico operativo que le compete al órgano jurisdiccional para la imposición de los aspectos cuantitativos, cualitativos y ejecutivos de la sanción penal. Esa es hoy la determinación judicial de la pena. Y mire usted, y ese procedimiento técnico operativo implica justamente la aplicación de un sistema de tercios, que implica justamente determinar el marco abstracto, el marco legal, el marco combinado que establece obviamente el tipo penal, y también obviamente en atención a ello dividir su espacio positivo en 3 partes, un sistema de tercios que vamos a conversar en unos minutos, y obviamente evaluar la concurrencia de circunstancias que están presentes en el caso penal. Esa es hoy la determinación judicial de la pena, obviamente un aspecto bastante importante que garantiza una mejor predictibilidad en el tema de la determinación judicial que hace el órgano jurisdiccional. Entonces, obviamente, el procedimiento implica establecer su marco abstracto, como dice el artículo 45A que hemos visto, establecer su sistema de tercios, proporcionalmente conforme vamos a ver, y después, obviamente, evaluar circunstancias, ¿no? Que son factores objetivos y subjetivos que pueden presentarse o no en el caso penal, y van a justamente coadyuvar al juez para poder dosificar la pena y establecer justamente una pena concreta atendiendo obviamente la evaluación del caso penal, obviamente el grado de afectación al bien jurídico y obviamente las condiciones personales que llevaron a la gente para obviamente delinquir o cometer justamente esa conducta antijurídica. Es hoy la determinación judicial de la pena. Y si seguimos obviamente desmenuzando y analizando de manera didáctica, ¿no? Este artículo 45A del Código Penal, usted va a ver, obviamente, que el legislador estableció justamente 2 aspectos bastante importantes antes de, obviamente, ingresar al procedimiento técnico operativo. Le dijo, toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que quiso dar el legislador al operador? Y un segundo aspecto que dice, para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, coma, primera idea, el juez atiende la responsabilidad y gravedad hecho punible cometido, coma, en cuando no sean específicamente constitutivas del delito o codificatorias de la responsabilidad. ¿Qué cosa quiso establecer, obviamente, el legislador? ¿Qué cosa quiso señalar con esta introducción previo al procedimiento técnico operativo? Mire usted, fueron 5 ideas centrales. Primero, cuando le está diciendo el marco legal que toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena, el primer mensaje es, oiga, señor juez, fundamente y motive su pena. Ese es un primer aspecto importante que quiso trasladar el legislador cuando estableció que toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Señor juez, fundamente y motive su pena. Tanto los aspectos cuantitativos, cualitativos y ejecutivos. Fundamente y motive su pena. Después le dijo 3 ideas centrales en el segundo párrafo para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley.
Señor juez, respete el principio de legalidad. Respete como regla general el marco abstracto que fija justamente el tipo penal. Respeto irrestricto al principio de legalidad. El juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido. Mire usted, por favor. El juez atiende dos extremos, la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido. Le está diciendo, señor juez, evalúe las circunstancias que están presentes en el caso penal. Evalúe justamente esas circunstancias, esos factores que están vinculados al sujeto, a su responsabilidad. ¿Por qué el sujeto vulneró el bien jurídico? ¿Por qué actuó de esa manera en el caso particular? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que lo conllevó a justamente afectar ese bien jurídico que justamente se protege en el marco legislativo? Y después le dice, oiga, no solamente atiende la responsabilidad, sino la gravedad del hecho punible cometido. ¿Cómo se produjo la afectación al bien jurídico? ¿De qué manera, obviamente, se afectó ese valor ideal que la sociedad protege en el marco legislativo? Entonces, evalúe circunstancias. Y le dice, en cuando no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad. Entonces, obviamente, acá son dos aspectos importantes. Le dice, oiga, en cuando sean específicamente constitutivas del delito, que no sean justamente forma parte de la estructura típica del delito. Si, por ejemplo, existe una circunstancia para determinar la pena, como lo vamos a ver, que le dice, oiga, si el agente se aprovechó de su cargo, de su función pública, y es el delito peculado del artículo 387, dice, el funcionario es el público que se apodera o utiliza peculado por apropiación o de uso, oiga, ya la condición de funcionario o ser público hacer delito de infracción de deber, un delito especial propio, está siendo considerado ya como un delito constitutivo del tipo penal. Yo no lo puedo valorar como una circunstancia que establece el artículo 46 del Código Penal. O le dice, o no sea modificatoria de la responsabilidad, o no sean justamente ya elementos que están previstos como circunstancias propias, especiales, dentro justamente de la parte especial acompañando al tipo penal, como por ejemplo, cuando dice durante la noche o lugar desolado el artículo 189, circunstancias especiales que agravan obviamente el delito de robo. Ya no voy a aplicar las circunstancias comunes o genéricas que dice el artículo 46, aprovechándose del tiempo, modo, lugar, ocasión, porque ya forma parte de la responsabilidad que está siendo valorada como un delito de robo con circunstancias especiales agravantes. Entonces, eso es obviamente el aspecto preliminar que le quiso decir obviamente el legislador al operador. Señor juez, fundamente y motive su pena. Aspectos cuantitativos, cualitativos y ejecutivos. Respete el principio de legalidad siempre, en atención al artículo segundo del título preliminar, que obviamente no se agota en el tema de que toda conducta o comportamiento esté previsto como hecho punible, delito o falta en el Código Penal, sino que también se respeten los parámetros de las consecuencias jurídicas, atento, obviamente, a lo establecido en el marco que establece la consecuencia jurídica en la parte especial o leyes especiales. Y después dice, evalúe las circunstancias presentes en el caso penal vinculadas al sujeto y vinculadas al hecho. ¿Por qué el sujeto delinquió? ¿Y cómo se produjo la afectación al bien jurídico? Circunstancias vinculadas al sujeto y al hecho. Y le dice, en cuando sean específicamente constitutivas del delito, que no formen parte de la lectura típica o que no sean modificatorias de la responsabilidad, observe que no sean circunstancias especiales o específicas. Y en atención a ello, mire usted, estableció el procedimiento técnico operativo. Dice, el juez determina la pena aplicando o desarrollando las siguientes etapas. Por eso que es un procedimiento técnico operativo, porque sí determinadas etapas que establece el propio artículo 45A del Código Penal. Y le dice, en el tema concreto, primero, señor juez, usted va a identificar el espacio punitivo, determinado a partir de la pena prevista en la ley para el delito, de 6 a 20, homicidio. Ese es su espacio punitivo. Y ese espacio de 6 a 20, usted lo divide en tres partes. Por eso se llama sistema de tercios, porque el espacio punitivo que establece ese marco legal abstracto como consecuencia jurídica en la parte especial o leyes especiales, va a ser su punto de partida. Y ese espacio punitivo usted lo divide en tres partes, ¿correcto? Y una vez que usted haya dividido en tres partes, usted va a evaluar el caso penal. Circunstancias que estén vinculadas al hecho o al sujeto, que bien pueden ser agravantes o atenuantes, observando las siguientes reglas. Entonces le dice, cuando no haya atenuantes ni agravantes en ese marco que yo te doy como ley, o únicamente hay atenuantes, usted coloca la pena dentro de ese tercio inferior.
Si usted advierte que hay atenuantes y agravantes en el caso penal, dentro del catálogo que la ley le da como posibilidad para evaluar, entonces usted determina la pena dentro del tercio intermedio. Y después, cuando concurran únicamente agravantes de ese catálogo que establece el marco legal, obviamente usted determina la pena en el tercio superior. Entonces, acá quiero destacar del propio marco legal varias ideas importantes antes de ir al análisis de cada figura en concreto. Primero, el primer mensaje de este procedimiento técnico operativo le dice, oiga señor, usted identifique su espacio punitivo a partir de la pena prevista en la ley para el delito, homicidio, de 6 a 20. Y ese espacio punitivo, que es el marco legal abstracto, usted lo va a dividir en 3 partes. ¿Correcto? Por eso se llama sistema de tercios. Es la regla general, en principio. Mire lo que le digo. Es la regla general, en principio, que debe observar, obviamente, el órgano jurisdiccional. Y obviamente se llama sistema de tercios, porque obviamente se ha dividido ese espacio punitivo de 6 a 20 años en 3 partes, y obviamente voy a evaluar circunstancias. Circunstancias que son factores objetivos o subjetivos vinculados a por qué el sujeto delinquió, circunstancias de sujeto, y cómo afectó al bien jurídico, circunstancias de hecho. Algunos asociándolo a la teoría del delito, hablan de circunstancias de antijuricidad vinculadas al hecho, al injusto penal, hecho típico y antijurídico, o circunstancias de culpabilidad. Me parece que más técnico es hablar como es un subsistema distinto de consecuencias jurídicas, obviamente circunstancias de hecho y sujeto. Y obviamente, mire por favor, ¿qué es lo que le dice? Para poder aplicar este sistema de tercios, y no quiero que deje de prestar atención en lo que le dice la ley tiene que darte la posibilidad de que haya agravantes y atenuantes. Y obviamente eso es lo que tiene el artículo 46, porque las circunstancias o los factores que le permiten graduar la pena en el tercio correspondiente, señores, están en el artículo 46 del Código Penal. Ese artículo 46 del Código Penal le establece justamente ese catálogo, mire usted, de atenuación y de agravación que deben analizarse para justamente graduar la pena. Entonces, hay un primer aspecto importante que no quiere que deje de observar. Para poder graduar en el tercio correspondiente, si hablo de agravantes, atenuantes, la ley me tiene que dar esa posibilidad de que hayan tanto atenuantes como agravantes. Ese es un aspecto bastante importante a tener en cuenta. Solo así se puede entender de que el artículo 45A del Código Penal te diga de manera clara, oiga un ratito, cuando no haya en tu caso penal de esas atenuantes y agravantes que yo te establezco en el marco legal, o únicamente haya circunstancias atenuantes, usted va a colocar la pena dentro del tercio inferior. Porque yo como juez, analizando el caso penal, he visto obviamente que ese catálogo que me da la ley de agravantes y atenuantes, pues no concurre en ninguna de ellas, o solamente hay atenuantes, como que carece de antecedentes penales. La pena va en el tercio inferior o primer tercio, pero cuidado, si hay circunstancias de agravación y atenuación en su caso penal, la ley te da esa posibilidad, obviamente la pena se termina dentro del tercio intermedio. Oiga, aprovechó de su cargo en el homicidio para matar, animus decandi, pero carece de antecedentes penales. La ley me da esa posibilidad. Si hay un atenuante y un agravante en el tercio intermedio. Entonces, para aplicar un sistema de tercios, la ley me tiene que dar esa posibilidad de que haya tanto atenuantes como agravantes. Y si en mi caso penal veo que solamente hay agravantes, pues la pena va en el tercio superior. Entonces, ¿qué es lo que quiero justamente desterrar? Un tema de quizás retroalimentativo, de poder ver los casos penales, que a veces se va al artículo 189 del Código que dice robo agravado, circunstancias especiales, durante la noche, a mano armada, lugar desolado. Oiga, todos son especiales agravantes. ¿Y por qué entonces usted aplica un sistema de tercios? ¿Por qué usted ahí aplica un sistema de tercios si todas son especiales agravantes en el tema concreto? Obviamente, en el caso particular, para que haya un sistema de tercios, tiene que haber siempre atenuantes y agravantes. La ley tiene que darse esa posibilidad. Otra cosa es que haya sobrecriminalizado tanto algunas figuras justamente asociadas a delitos violentos o delitos de corrupción actualmente, que justamente algunos tengan un baremo propio de regulación y apreciación más gravosa, que es lo que vamos a conversar en unos minutos. Pero la regla general es obviamente que este sistema de tercios, para que opere, para que funcione de manera técnica, operativa, implica la presencia de circunstancias especiales, de circunstancias agravantes y atenuantes que tiene que darte, obviamente, el Código Penal. Y las circunstancias, obviamente, que deben operar como una regla general, están en la parte general.
están en este artículo 46 del Código Penal. Por eso, mire usted, en el tema de las diapositivas que se le han alcanzado en las grabaciones anteriores, mire, por favor, es por eso que pegado al artículo 45A del Código Penal aparece el artículo 46, que son justamente las llamadas circunstancias comunes o genéricas, que pueden ser circunstancias de atenuación y agravación. Entonces, acá quiero justamente llamar la atención en el tema concreto. La regla general, y obviamente por su ubicación sistemática en la parte general, que es obviamente la que orienta a la construcción de los tipos penales en la parte especial y leyes especiales, implican establecer siempre las reglas de juego ahí, por excelencia, donde justamente se definen las reglas de juego de modo abstracto que van a materializarse en la parte especial. Entonces, es la parte general, el espacio donde fueron regulados este proceso de determinación judicial de la pena y también las circunstancias o aquellos factores objetivos y subjetivos que yo tengo que analizar en mi caso penal. Y por eso se llaman circunstancias comunes o genéricas. ¿Por qué se llaman circunstancias comunes o genéricas? La del artículo 46, porque se encuentran ubicadas en la parte general del Código Penal. Atienden justamente una regla general por excelencia que debe orientar e inspirar a cualquier delito de la parte general o leyes especiales. Por eso su ubicación sistemática en la parte general y por eso circunstancias comunes o genéricas, porque obviamente sirven obviamente de base para orientar en el proceso de la determinación judicial de la pena. Y obviamente para que haya un sistema de tercios, circunstancia de atenuación y agravación. Solamente así usted puede entender, mire por favor, el artículo 46 que he mostrado hace unos minutos, para que puedan ver, mire por favor, esto. Circunstancia de atenuación, circunstancia de agravación. Ese es el aspecto principal que uno tiene que tener presente en ámbito de la aplicación de este sistema de tercios. Pero cuidado, mire usted, cuidado. Sin embargo, obviamente el aspecto concreto es que la política del Estado y sobre todo su aspecto sobrecriminalizador, el aspecto justamente de recurrir siempre al derecho penal y a la consecuencia jurídica por excelencia, más que todo por criterio de prevención general negativo, intimidatorio, ha hecho recurrir siempre al tema de las consecuencias jurídicas, al tema de la agravación de las penas, para obviamente causar una intimidación, obviamente, a la gente y evitar obviamente que delinca para que afecte bienes jurídicos, valores ideales, entonces que protege la sociedad. Entonces, la gran mayoría de delitos, y empezaron por los delitos patrimoniales violentos, como el robo, el hurto, el tema de la extorsión, o delitos como la libertad, como por ejemplo el tema del secuestro, hoy como figuras vinculadas al crimen organizado, como el tema de trata de personas, el tema de lavado de activos, o delitos de corrupción de funciones como peculado, colusión, fueron incorporando un grado de valoración particular especial dentro de la parte especial. ¿Qué cosa quiere decir? Que fuera del tipo penal básico que establecía la figura, como por ejemplo el artículo 188 del Código Penal, que dice, ¿no? El que se apodera ilegítimamente de un inmueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustraído el lugar que se puede tener violencia penal tal, pena de 3 a 8 años. Pero dijo, oiga, no, si el robo se produce de esta manera, durante la noche, lugar desolado, la pena va a ser mayor, 12 a 20 años. Fueron incorporándose circunstancias especiales propias para cada delito que operaban con ese delito concreto en la parte especial, que fueron justamente dosificando la pena o creando un espacio jurídico mucho más gravosa para el condenado. Y esto se volvió cada vez una costumbre en el ámbito del derecho penal, bajo una suerte, un derecho penal simbólico, entre comillas, de querer dar a una población sensación de que algo se estaba haciendo justamente en el ámbito del derecho penal por parte del legislativo, y con lo cual, por ejemplo, el delito de violación sexual, actualmente con la ley 30.838 del 4 de agosto de 2018, tipo base en el tema justamente del delito de artículo 170, pero especiales agravantes. Si la violación se produce, obviamente, por pastor, sacerdote, funcionario, figuras, circunstancias especiales propias que solamente operan para ese delito. En el tema del tráfico ilícito de drogas, 296, los actos de promoción, favorecimiento, facilitación del consumo ilegal de drogas, la posesión con fin de comercialización, las materias primas y insumos químicos en el tercer párrafo, el tema de la conspiración para promover en el artículo 96, los tipos bases, ¿no? Pero que no debe ser de formas agravadas, 3 o más personas, organización criminal, supera una determinada cantidad, ¿no? Que establece el marco justamente en atención a la droga concreta, formas agravadas. Entonces, el legislador, mire usted, fue llenando los delitos que más le importó reprimir o sancionar con circunstancias especiales
que solamente operan en la parte especial para el delito al cual acompañan. 189, lo que se conoce como robo agravado. 186, circunstancias especiales agravantes del hurto. 297, circunstancias agravantes, por ejemplo, el artículo 96 de tráfico ilícito de drogas. El artículo 4, circunstancias especiales, delito de lavado de activos del decreto legislativo 1106, por ejemplo. Entonces, esas son circunstancias especiales o específicas que generan justamente un marco especial en la determinación judicial de la pena, donde no siempre, correcto, ahí se puede hablar de un sistema de tercios, porque si es robo agravado y todas son justamente agravantes, ¿qué sistema de tercios voy a aplicar ahí? Oiga, en el tema vinculado, por ejemplo, al delito de hurto agravado, 186, si todas son agravantes, ¿qué sistema de tercios voy a aplicar ahí? Es un grado especial de valoración, que fueron la excepción a la regla, fueron la excepción a la regla. Otra cosa justamente es que de manera constante el legislador haya recurrido a la parte especial y haya sobrecriminalizado y agravado figuras obviamente de los tipos bases. Tanto así como algunas figuras como el robo del artículo 189, donde todo siempre cae en el artículo 188 con 189, todo es 189. Nunca cae en el tipo base por la sobrecriminalización que ha hecho justamente el legislador y no el sistema de la determinación judicial de la pena. Y después, obviamente, tiene usted las llamadas circunstancias cualificadas o privilegiadas, que justamente en atención a lo que le dice el artículo 45A, que hemos obviamente comentado, mire usted, le crea un nuevo marco de punición por encima del máximo legal, le dice, ¿no? Tratándose de agravantes cualificadas, la pena sería por encima del tercio superior, le crea un nuevo marco por encima del tercio superior. Oiga, atenuantes privilegiadas por debajo del tercio inferior. Y obviamente, por eso yo le decía, cuando usted ve por encima del tercio superior, usted va a encontrar en el tema concreto, vinculado a la condición de sujeto activo, reincidencia, habitualidad, con uso de menores en la comisión del delito, entre comillas, circunstancia agravante por la comisión, por abuso de parentesco, son circunstancias cualificadas, agravadas, que le crean un nuevo marco por encima del tercio superior. Oiga, señor, ¿es más gravoso para el condenado? Sí, es más gravoso y por eso es duramente criticados. Y por eso son excepcionales y deberían ser excepcionales obviamente en el ámbito de aplicación de un nuevo marco punitivo para la determinación judicial de la pena. Y después, obviamente, voy al otro lado. Las atenuantes privilegiadas, ya me quedó claro, señor Ishii, que estas son agravantes cualificadas. La ley dice por encima del tercio superior. ¿Cuáles son las atenuantes? Y no las hay. No las hay. Pero usted me ha mostrado un proyecto de ley que en el Poder Judicial se trabajó eso, perdón, se le dijo al Poder Legislativo, y eso que quede bien claro en el tema concreto, se le recomendó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como tenían los proyectos de reforma del año 2008, 2009, 2014, 2015, posteriormente también, de que si hay atenuantes, si hay agravantes cualificadas, debían haber atenuantes privilegiadas. Y obviamente eso es un tema que quiero que quede bastante claro, porque si bien es cierto, este proyecto 127 fue una intención muy buena que hizo el Poder Judicial para que se establezca la pena concreta de manera más justa en el tema concreto, no es que el Poder Judicial obvió el tema de atenuantes privilegiadas, se le dijo en el tema concreto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que por un tema de pena justa, por un tema de equilibrio en el tema de la dosificación de la pena, debería haber también circunstancias, obviamente, atenuantes privilegiadas, pero justamente el tema del populismo punitivo, como se llama el de la Rauri, en exceso, generó justamente que solamente hayan agravantes cualificadas. Es más, esos proyectos de ley a que hace referencia, ese proyecto 1627, el proyecto del año 2008-2009, establecían atenuantes privilegiadas para poder justamente graduar la pena por debajo del tercio inferior bajo una suerte de pena justa. Y el tema correcto es también crítico, un aspecto importante que quiero destacar con ustedes, un aspecto importante que ya está grabado en otros, en dos grabaciones anteriores, ¿no? Que obviamente se le decía que a veces cuando no hay circunstancias atenuantes privilegiadas se recurren a las llamadas causales de disminución de punibilidad. El tema justamente de la tentativa, el tema justo como el desarrollo imperfecto de la consumación, el tema de eximentes imperfectas como la imputabilidad relativa, la ebriedad relativa en el tema concreto, pero esas son causales y las causales están vinculadas a la teoría general del delito. Por eso que acá quiero justamente destacar dos aspectos bastante importantes que también ya le había comentado a usted, por favor. Mire, por favor, yo le dije esto en una presentación anterior, en una grabación que está obviamente dentro de este módulo
determinación de la pena es y escuela garantista. Oiga, la ley penal contiene el supuesto de hecho, el que mata a otro, pero también la consecuencia jurídica. Esto activa un subsistema, teoría general del delito, ¿correcto? Si la conducta o comportamiento que realiza agente es típico antijurídico culpable, pues hay un delito. Y si hay un delito, opera el otro subsistema, las consecuencias jurídicas. Las circunstancias o factores que pueden o no concurrir en un caso penal vinculado a la determinación judicial de la pena. Las causales, conforme dice el Código Penal, están vinculadas a la teoría del delito. Entonces, a veces se dice, oiga, el tema de la tentativa es un grado de desarrollo imperfecto. El artículo 16 le dice, oiga, el juez impone prudencialmente la pena, dice, es una causal de disminución de punibilidad. Claro que sí, es una causal que afecta a la pena abstracta, la punibilidad. Si el homicidio de 6 a 20 años y la parte especial está hecho para figuras consumadas, obviamente un grado de desarrollo imperfecto implica un rango de punibilidad por debajo del mínimo legal, por debajo de los 6 años. Oye, es homicidio, 6 años, no puede 5. El problema no es el sistema, ni son las causales que ven la punibilidad. El sistema, el problema es la consecuencia jurídica, que el homicidio tenga de 6 a 20 años y un nivel jurídico de mayor valor, y que siempre hemos estado vinculando a modificar figuras agravadas, 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 y nunca justamente los tipos bases. El tema vinculado, por ejemplo, oiga, el tema de la imputabilidad relativa es una causal que disminuye la punibilidad. Entonces, eso implica justamente un aspecto por debajo del mínimo legal, si afecta la punibilidad, el marco abstracto. Tiene 19 años, es un imputable relativo, comete homicidio, pues la pena tendrá que ir por debajo del mínimo legal, porque el sistema es hecho para categorías perfectas. Entonces, por eso que yo no puedo mezclar causales con circunstancias, porque el tema justamente de aplicación de la determinación de la pena, su apreciación será distinta. Siempre opera obviamente el tema de las causales, primero, porque justamente permite verificar si existe o no un delito perfecto o imperfecto, y recién ahí verificar posteriormente la aplicación de las consecuencias jurídicas en atención a circunstancias que podría o no modularse en el tema del caso penal dependiendo de cada caso concreto. Entonces, esto es importante, señores, es entender que el derecho penal es un sistema y que obviamente las consecuencias jurídicas del delito y la determinación judicial de la pena forma parte de un sistema. Por eso que los libros de derecho penal dicen el derecho es un sistema de regulación de conductas o comportamientos sociales humanos, y el sistema implica la aplicación de principios, reglas que operan de manera armónica. Y en atención a ello, por eso que yo le propongo y le alcanzo justamente esta casación o este recurso de nulidad de la Corte Suprema que usted tiene a su alcance, que la Corte Suprema le dice esto. Mire, por favor, la Corte Suprema le dice esto de acá. Permítame, por favor, que yo le muestre, doctor. Mira, por favor, es por eso que la Corte Suprema establece justamente una casación, que es la que usted tiene, y me va a disculpar que esté rayada, pero es la forma como yo estudio y me permite justamente también didácticamente poder mostrar, ¿no? Y poder obviamente transmitir algunos pequeños conceptos que hoy humildemente quisiera en ese tema de determinación de la pena. Entonces, mire, por favor, le acabo de poner esta casación de la Corte Suprema muy bonita, la 66-2017, que viene justamente de Junín. Es una casación muy, muy, muy interesante, que su fecha es del día 18 de junio del año 2019, un año ha cumplido, estado de aniversario hace poco, y le dice la Corte Suprema determinación judicial de la pena y causales de disminución de punibilidad. Entonces yo veo determinación de la pena, a eso, el otro subsistema, consecuencias jurídicas. Causales de disminución de punibilidad, a teoría del delito. Y le dice bien claro, mire por favor la Corte Suprema, la tentativa, la responsabilidad restringida por la edad, la responsabilidad restringida por las eximentes imperfectas de responsabilidad penal del artículo 20, llámese legítima defensa imperfecta, estado de justificante imperfecto, entre otros, ¿correcto? El error de prohibición vencible, el error de prohibición culturalmente condicionado vencible y la complicidad secundaria no son circunstancias atenuantes privilegiadas, sino son causales de disminución de punibilidad, las concurrentes para el análisis del caso de debida a la pena por debajo del mínimo legal, ¿correcto? Y con el fin de establecer la pena concreta, se debe tener el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Por eso que yo le hablaba a la clase pasada la importancia de los principios rectores en el tema de la determinación judicial de pena, atento a que esto es un sistema. Ahora bien, mire por favor, más allá, sustentando siempre el marco teórico como el marco obviamente desarrollado en el ámbito de lo que establece el Poder Judicial, que es el que resuelve las causas penales,
el tema concreto va más allá porque hay una lectura obligatoria que usted no puede dejar de revisar, que es una sentencia plenaria 1/2018 de la determinación judicial de la pena, sentencia plenaria que marca un derrotero importante sobre el íter que hay que seguir para la determinación judicial de la pena. Mire usted, por favor. Esto es un tema de una sentencia plenaria que yo siempre le recomiendo con todo respeto que lo pueda leer, por favor, porque marca un momento importante en el desarrollo de estos aspectos que después la Corte Suprema desarrolla. Obviamente sus casaciones o su recurso de nulidad todavía con salas liquidadoras, con Código de Procedimientos Penales de 1940 o ya con el nuevo Código Procesal Penal, obviamente, en la gran mayoría de dictados judiciales del país. Y mire usted, por favor, esto es este pleno casatorio. Importante, lectura obligatoria para un buen manejo de la determinación judicial de la pena. Dice, pleno casatorio penal de la Corte Suprema de Justicia de la República 2018. Sentencia plenaria casatoria. Mire usted. Alcances de la determinación de la pena en los delitos sexuales. Señor Ishii, pero esos delitos sexuales, no señor. El tema que el asunto sea alcance de determinación de la pena en delitos sexuales no quiere decir que la Corte Suprema haya hecho un desarrollo importante, fundamental, básico de entendimiento en el tema de la determinación judicial de la pena del 18 de diciembre de 2018. Y mire usted, por favor, el tema concreto, ¿no? Habla sobre el tema de la penalidad y evolución acá en este artículo correspondiente, pero después mire, por favor, lo que le dice la Corte Suprema, penas y principios del derecho penal, combinación penal abstracta. Por eso que yo en el video anterior decía la importancia de los principios rectores, la importancia, obviamente, el tema, mire, las teorías de la prevención especial, resocialización, el tema de la proporcionalidad, que justamente los principios rectores son obviamente dejados a menos, y todos los acuerdos plenarios y sentencias plenarias siempre destacan la importancia de los principios rectores. Obviamente los principios rectores son la base y nosotros como abogados, en cualquier parte que nos corresponda estar en nuestra labor que desempeñamos como fiscales, como jueces, técnicos, asistentes, abogados, tenemos que hacer respetar esos principios, esas pautas básicas, directrices que orientan obviamente o que deben orientar en el tema de la imposición, la determinación judicial de la pena, y la Corte Suprema bien lo destaca. Y después mire por favor más adelante un aspecto bastante importante y mire lo que le dice. Aplicación de la pena, aspectos generales. Oiga, el Código Penal, correcto, establece un capítulo, aplicación de la pena, y se instituyó un sistema de aplicación de la pena que se traduce en criterios objetivos de valoración para su aplicación en función de presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Artículo 45. Es la base que sostiene la determinación judicial de la pena, el marco ideológico, político, que orienta al juez a la determinación judicial de la pena. Las carencias sociales, bajo un principio de co-culpabilidad de la sociedad, el tema justamente de los intereses de la víctima, las personas que ella de pena, la situación de vulnerabilidad, el tema de las culturas y sus costumbres en un país pluricultural como es el país, en el caso concreto, presupuestos para fundamentar, pero después le dice, oiga, y unos criterios o factores para la determinación de la pena en el artículo 45A. Y acá viene, en este último caso reunió un conjunto de circunstancias de atenuación y agravación genéricas. Acá está lo que yo le he dicho. Nadie inventa nada. Está justamente en el desarrollo propio de lo que establece la Corte Suprema en esta sentencia plenaria. Circunstancias de atenuación y de agravación genéricas, artículo 46. E incorporó circunstancias de agravación cualificada, podéis A al E. Y además, el legislador en otros capítulos de la parte general estableció causales que disminuyen o incrementan la punibilidad, eximentes imperfectas, tentativa, complicidad secundaria, los errores, la omisión impropia o comisión por omisión del artículo 3, el concurso de delitos, reglas de reducción, modificación procesal que van al final, como he ido precisarle primera conclusión anticipada, confesión sincera, colaboración eficaz, y después le dice, oiga, atento también al tema de los artículos del título preliminar. Eso es lo que le establece la Corte Suprema de Justicia de la República, destacando también a destacada doctrina como nuestro querido amigo Eduardo Oré Sosa, que desarrolla bastante bien estos temas de la determinación judicial de la pena. Y le dice, mire, acá en el tema, mire, más adelante, también, oiga, aspectos fundamentales, importantes, dice, el artículo 46 del Código Penal establece circunstancias genéricas, atenuantes o agravantes, que como tales operan en la determinación de la pena concreta de cualquier tipo de delito y respetan su marco
penológico. Agravantes cualificadas, obviamente que configuran un nuevo marco punitivo más gravoso, específicas, ubicadas en la parte especial del Código Penal. Y además, el Código Penal dice, pero no recoge circunstancias atenuantes privilegiadas, que sí habían en los proyectos del año 2008, 2010, en el año 2014, 2015, obviamente. Esto es, señores, el desarrollo también que le he hecho en estas diapositivas de presentación sobre la determinación judicial de la pena. Es más, aquellas categorías ya habían sido desarrolladas según Acuerdo Plenario 1-2008 de la Corte Suprema sobre reincidencia, habitualidad y determinación de la pena. Brevemente, mostrarle a usted, por favor. Mire acá. Ya la Corte Suprema, y también está en los materiales que hemos alcanzado, obviamente acá a Cerellos, a la Escuela Garantista, en este importante máster curso que hace sobre el tema de difundir en la ciencia del derecho penal, procesal penal, de ejecución penal. Mire usted, ya antes, para que justamente tenga usted todo el panorama completo, amplio, de que pueda usted investigar más y obviamente cuestionar también algunos aspectos que esté bien o que no se comparta con el tema de que humildemente prestamos o justamente alcanzamos a ustedes con respeto. Mire, por favor, es cuando en este acuerdo plenario ya del año 2008, obviamente la Corte Suprema, ¿no?, hablaba de este procedimiento técnico, operativo de la determinación judicial de la pena, los fundamentos jurídicos, obviamente, que tenían que haber desde antes que se instaurara este sistema de tercios desarrollado por el destacado magistrado doctor Prado Salarriaga, de quien pude aprender muchas de las cosas que quizás puedo yo transmitirlo humildemente, ¿no?, en esta sesión, ¿no? Y justamente destacar, mire, aquellas importancias que dice, mira acá, en este contexto se considera como circunstancias comunes o genéricas, aquellas que pueden operar con cualquier delito, por ejemplo, las circunstancias previstas en el artículo 46 del Código Penal. Y le dice, esta clase de circunstancias solo viene a graduar la pena concreta dentro de los márgenes de la pena básica. En cambio, las cualificadas le crean un nuevo marco punitivo por encima del máximo legal. Entonces, ahora bien, superado ya justamente esos aspectos que he querido destacarle, obviamente en el ámbito de la determinación judicial de la pena, corresponde ahora, correcto, ser un poquito más detallados y ver cómo opera justamente este sistema de la determinación judicial de la pena. Me parece un tema bastante importante partir por el marco, obviamente, las circunstancias comunes o genéricas, obviamente, que es la base de la parte general del artículo 46 del Código Penal, atento a lo regulado en el artículo 45A del Código Penal. Y mire usted, por favor, esto debería ser la regla general que debió haber siempre orientado a todo el procedimiento técnico operativo de la determinación judicial de la pena. Sin embargo, le vuelvo a reiterar, la política populista, punitiva, sobrecriminalizadora del legislador ha hecho siempre, obviamente, que el rédito político sea justamente recurriendo a una figura de sobrecriminalizar, deformar este medio tan importante de control social formal como es el derecho penal de última ratio, de última instancia, el deber ser, y cuyo ser se distorsiona con las reformas legislativas que a veces no corresponde, obviamente, a solucionar problemas de criminalidad bajo una suerte de sobrecriminalización in extremo. Entonces, ¿cómo opera este sistema? Mire usted, por favor. El ejemplo, el homicidio del artículo 106 del Código Penal. Cuando uno va al artículo 106 del Código Penal, el tipo base, ¿no?, el llamado homicidio simple, ¿no? Y recuerdo mucho que mi maestro Víctor Prado decía, ningún homicidio es simple, ¿no?, porque se afecta al bien jurídico de mayor valor, debería ser homicidio. Y creo que obviamente don Víctor Prado tiene mucha razón, obviamente. Pero el artículo 106 del Código Penal le dice bien claro, ¿no? Supuesto de hecho, el que mata a otro. Usted afecta a la vida humana independiente, yo le impongo una determinada consecuencia jurídica, una pena privativa de 6 a 20 años. Oiga, entonces uno ve, oiga, ya la gente mató y no tiene, obviamente, el homicidio circunstancias especiales que puedan agravar o atenuar la pena. No las tiene. Obviamente, si concurren, se generan tipos penales atenuados o tipos penales derivados, que son delitos independientes. Por ejemplo, el homicidio calificado. Obviamente que son circunstancias, pero al conformar elementos típicos accidentales, generan un delito distinto. Homicidio calificado, que antes se llamaba asesinato, en el artículo 108 del Código Penal. Ferocidad, lucro, placer en atención al móvil, gran crueldad, alevosía por el medio de ejecución, el tema de facilitar, ocultar por el grado de conexión, por ejemplo. Oiga, no tiene circunstancias especiales propias que agraven o atenúen. Cuando obviamente se incorporan circunstancias agravantes como elementos típicos accidentales, se conforman delitos distintos, como homicidio calificado o asesinato, o cuando justamente se genera la muerte del infante por parte, obviamente, de la criatura recién nacida bajo la madre, bajo un estado puerperal, por ejemplo,
obviamente eso genera una figura de un tipo penal derivado, atenuado, que es justamente el infanticidio, en el artículo 106, por ejemplo, del Código Penal. Entonces, el homicidio no tiene circunstancias especiales propias, entonces se recurren a las circunstancias comunes o genéricas que están en el artículo 106 del Código Penal. Mire usted, por favor, en el tema concreto. El Código le dice así, dice, el juez penal identifica su pena básica y divide el espacio punitivo en 3 partes iguales. Entonces, el Código le dice, el que mata a otro, supuesto de hecho. Su consecuencia jurídica es pena privativa no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ese marco que aparece obviamente estipulado como consecuencia jurídica en el Código Penal ha recibido distintos nombres en doctrina. Se habla de pena legal, de pena tipo, de pena abstracta, de pena combinada. Entonces, la consecuencia jurídica que aparece estipulada, acompañando obviamente la parte especial al supuesto de hecho como consecuencia de, en este caso, haber matado, es pena privativa de libertad no menor de 6 a 20 años. A esa consecuencia jurídica se le conoce a veces como pena legal, pena tipo, pena abstracta o pena combinada. ¿Por qué pena legal? Porque es la pena que establece el legislador. Es el marco punitivo que ha sido establecido como grado de reproche a la infracción normativa de haber afectado el bien jurídico indispensable, fundamental, como es la vida humana independiente. Pena legal. Pena tipo, también se le conoce así porque es la pena que establece el tipo penal. La pena abstracta, porque es el marco genérico que va a orientar después a la juez a determinar la pena concreta. O pena combinada, que justamente es la pena, la punibilidad que ha sido valorada en atención justamente como grado de reproche por la infracción normativa. Entonces, esos supuestos, obviamente, de consecuencia jurídica que reciben esa denominación. ¿Qué es lo que hace el juez? ¿Qué es lo que te dice el procedimiento del artículo 45A del Código Penal? Entonces, oiga, el juez, atendiendo a ese marco abstracto, a esa pena legal, debe fijar su mínimo y máximo. El homicidio 6 extremo mínimo, 20 extremo máximo. Qué bien, entre 6 y 20 años. Es obviamente el tema de su pena, obviamente básica, su mínimo y máximo. Entonces usted podrá decir válidamente, señor Ishi, un ratito. Entonces la pena básica de 6 a 20 años coincide con la pena legal, con la pena tipo que establece de 6 a 20 años. Entonces yo le responderé válidamente, sí, doctor, tiene usted razón, doctora también. En este tipo de delito de homicidio, la pena básica, el mínimo y máximo que parte el juez para hacer su sistema de tercios, coincide con la pena legal, con la pena tipo, con la pena abstracta, con la pena combinada, pero no siempre. No siempre. Porque a veces por una mala técnica legislativa que siempre se ha criticado por un sector importante de la doctrina, también humildemente porque le habla, hay algunos tipos penales que no le establece el extremo máximo, o a veces no le establece el extremo mínimo. Y eso ocurre muchas veces, obviamente, con tipos penales abiertos en las consecuencias jurídicas, como por ejemplo el homicidio calificado, que le dice, oiga, el que mata a otro está pena no menor de 15 años. Oiga, ¿cuál es el extremo máximo? Supuestos de leyes penales incompletas que establece el artículo 29, 35 años es el tope. Entonces hay que hacer una revisión penal. Entonces, en ese caso, la pena legal no coincide con la pena básica, porque la pena legal es no menor de 15 años, y eso no le sirve al juez, porque el juez requiere su mínimo y su máximo. Tiene que hacer una revisión penal al artículo 29 del Código Penal. Igual ocurre, obviamente, con el delito, por ejemplo, del parricidio, cuando le dice, obviamente, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural, adoptivo, cónyuge, conviviente, se ha vivido con pena no menor de 15 años. Oye, ¿cuál es el extremo máximo? Revisión penal. Esa es la pena legal. Esa es la pena tipo, la pena abstracta, combinada. Y el juez requiere su pena básica, su mínimo y máximo. Tiene que hacer una revisión penal. Y ahí podremos discutir, obviamente es otro tema, en el tema de combinación penal, si la recurrencia a leyes penales, obviamente incompletas, genera un grado de valoración del injusto cometido por la infracción normativa. Si dejando tipos penales abiertos en las consecuencias jurídicas estoy graduando de manera efectiva el grado de reproche por la infracción normativa cometida. Igual ocurre para abajo, en el homicidio piadoso, cuando dice, oiga, será no mayor de 3 años, oiga, y el extremo mínimo, son 2 días. El artículo 377, omisión de actos funcionales, no mayor de 3 años, oiga, son no menor de 2 días. Entonces, a veces la pena legal establece el mínimo y el máximo, y no establece, obviamente, en el tema concreto de su mínimo, que es una revisión penal. Por eso que siempre una recomendación que le hizo el Poder Judicial a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es, oiga, en el caso concreto también es preferible que tanto los supuestos de extremo máximo y mínimo sean cerrados, más allá porque mide mejor el grado de reproche y se puede visualizar en el tema de la parte especial o ley penal, porque obviamente permite justamente ese aspecto de determinación de hacer una revisión penal.
Y si vamos mucho más allá en el tema de la historia, el artículo 29 del Código Penal no es un tema de consecuencias jurídicas. Durante mucho tiempo no hubo artículo 29 del Código Penal. Usted hoy tiene un artículo 29 que le dice pena de cadena perpetua y determinada y pena temporal que va de 2 días a 35 años. Claro, desde el año 2007. Pero el año 2001-2007 no había artículo 29. No había artículo 29 del Código Penal. Entonces la revisión penal generaba justamente criterios de determinación para la determinación judicial de la pena, ¿no? Y eso justamente, mire por favor, es el primer paso. El juez identifica su mínimo y máximo, ¿no? Entonces le dice en el tema concreto, oiga, si yo tengo de 6 a 20 años, usted divide ese espacio punitivo en 3 partes. Entonces mire por favor, ¿qué es lo que hace acá el juez? Dice 20 años menos 6 años son 14 años. Mi espacio punitivo son 14 años. Esos 14 años tengo que dividirlo entre 3. Entonces, y uno comienza a decir, oiga, 14 entre 3 me sale 4.6666666. Esa es la lógica del sistema de tercios. No, señor. Tercer aspecto importante. El tema de las recomendaciones que se le hizo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y bien de manera acertada por el Poder Judicial, es sin dejar de valorar el grado de injusto por la afectación al bien jurídico, por la infracción normativa. Si usted va a establecer un sistema de tercios, al menos establezca justamente la posibilidad de que haya tercios exactos. El juez es un operador, no es un matemático. Entonces, si usted le pone 6, de 6 a 20 años, 4.66666, oiga, si le pone 21, por ejemplo, 15, de 3, 5, 5 cada tercio exacto, y no tener que hacer justamente una conversión que se recomienda ahora, ¿no? Lamentablemente trabaja en meses, porque siempre usted trabaja en meses le da tercios exactos. Y obviamente si un año tiene 12 meses, usted podría 14 años por 12 meses, le da 168 meses. Y recién ahí, trabajando en meses, le va a salir tercios exactos, porque si divide eso en 3, le da 56 meses. Y 56 meses es 4 años, 8 meses. Por ende, cada tercio en el delito de homicidio tiene 4 años, 8 meses. Si bien es cierto, esto se soluciona en este marco de pena privativa de libertad cuando no tercios exactos en años, obviamente el tema es trabajar en meses, ¿no? Y lamentablemente, como le digo, no es una buena opción más didáctica, más fácil para el juez. Y más aún cuando el extremo vivo tiene que reunir a días con meses, con años, ¿cómo es eso? Entonces, el tema es eso, en el caso particular, una recomendación de ley eferenda, en el tema de la aplicación efectiva, eficaz, eficiente de un sistema de tercios, implica justamente hacer una revisión integral de la parte, obviamente, especial y poder establecer tercios exactos. En este caso hay que trabajar en meses. 20 años menos 6 son 14 años. 14 años equivale en meses a 168 meses. 168 entre 3 son 56 meses y eso equivale obviamente a 4 años, 8 meses. Por ende, el primer tercio va de 6 años más 4 años, 8 meses, 10 años, 8 meses. Eso se llama primer tercio o tercio inferior. 10 años, 8 meses, más 4 años, 8 meses, la 15 años, 4 meses. Se llama segundo tercio o tercio intermedio. Y 15 años, 4 meses, más 4 años, 8 meses, le da 20 años. Esto se llama tercer tercio, perdón, o tercio superior. Entonces, ese es el primer paso en este proceso técnico operativo que debe realizar el órgano jurisdiccional. También el fiscal, para perder su pretensión punitiva, y el abogado atento, obviamente, en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Entonces, acá, en el caso concreto, obviamente una vez que se estableció su sistema de tercios, lo que debe hacer justamente el juez penal atento a que el homicidio no tiene circunstancias especiales propias, a recurrir obviamente al artículo 46 del Código Penal y ve qué circunstancias de ese catálogo, que son agravantes y atenuantes, se presentan en el caso subexámine. Entonces, obviamente, en el tema concreto, verificará, mire por favor, si de ese catálogo del artículo 46 no hay agravantes ni atenuantes, o solamente hay atenuantes, pues la pena concreta se termina dentro del tercio inferior, o primer tercio. Pero si hay agravantes y atenuantes, la pena concreta se termina dentro del tercio intermedio. Y obviamente, si solamente hay circunstancias agravantes, pues irá obviamente dentro del tercio superior. Entonces, acá hay muchos aspectos y quiero obviamente comentar también rápidamente con ustedes. Señor Ishii, la gente carece de antecedentes penales en atención al artículo 46, es lo único que hay. ¿Qué le pongo? ¿10 años, 8 meses o 6 años? ¿De dónde empiezo? Esa es la discreción del juez. El juez decide, el juez evalúa el caso penal, el juez, correcto, evaluará con su criterio de conciencia, fundamentando y motivando por qué decidió colocarle 6 años.
¿Por qué colocarlo 10 años, 8 meses? La ley no le dice empieza de acá, tampoco empieza de acá. Yo no puedo parametrar al juez y al fiscal más allá de lo que ya lo hace el sistema del tercio correspondiente. Esa es la discrecionalidad, la valoración libre que tiene obviamente el juez para determinar judicialmente la pena. Contrario censo acá. Oiga, señor Ishi, solamente hay una agravante, aprovechó de su cargo para matar. Por ejemplo, el tema concreto, le pongo 20 años o le pongo 15 años, 4. Esa es la valoración del juez. Mientras el juez no se salga de ese sistema, obviamente eso genera justamente no afectación al principio de legalidad, con respecto obviamente al marco que establece el parámetro legal. Oiga, señor Ishi, si hay el caso concreto, 3 agravantes, 2 atenuantes en el tercio intermedio, oiga, ¿dónde lo valoro? ¿De dónde empiezo? Es criterio del juez. ¿Empiezo primero por las agravantes, después por la... No, es discrecionalidad del juez. Oiga, el caso concreto es obvio, ¿no? Si hay 8 agravantes y un atenuante, pues la pena sigue yendo en el tercio intermedio. Pues es más probable que esté cercano al extremo máximo del tercio intermedio. Si hay 7 atenuantes y un agravante, es más probable que esté cercano a los 10 años, 8 meses, ¿correcto? Es un tema de razonabilidad, es un tema obviamente de entendimiento, obviamente que es así, pero obviamente es la discreción del juez. Hay 3 agravantes, o sea, el juez valora, el juez motiva. Nada te dice empieza por acá o justamente algo de espacio correspondiente. No, no, es criterio del juez. Y tampoco es que yo digo, hay 7 atenuantes y un agravante, te elimino el agravante y me voy al tercio inferior. No, no, no. Porque también contrario censo, si hay 8 agravantes y un atenuante, te elimino el atenuante y voy al tercio superior. Si justamente hay agravantes, entonces va en el tercio intermedio. Y ahí me gusta bastante porque hay una sentencia de vista, ¿no? De la Sala Penal Nacional o Corte Nacional de Justicia, donde establece que justamente es un criterio de libre valoración del juez. Establecido el tercio correspondiente, ya no te parametra más. De establecer que primero va acá, no, no, no. Esa es discrecionalidad del juez. Y voy a ver, todavía estamos con buen tiempo, voy a ver si tengo acá justamente esta sentencia de vista, ¿no? De la Sala Penal Nacional, para que usted pueda obviamente tenerlo ahí a su alcance y pueda obviamente poder evaluarla, revisarlo, ¿no? Con estos materiales que, le, que este ellos alcanza para usted, ¿no? Vamos a ver, ojalá que pueda estar esta sentencia de la Sala Penal Nacional, ¿no? Reciente también, ¿no? Vinculada al tema de la determinación judicial de la pena, sino obviamente se lo dejaré justamente con la coordinación del curso, ¿no? Entonces, esto es una sentencia, permítame un minuto, por favor, vamos a ver si tenemos suerte para poder advertir esta, me parece importante compartir también con ustedes esta sentencia, un ratito, por favor, vamos a ver, es una sentencia que emitió en su momento la sala penal, lo que era la sala penal nacional, y me parece que es un tema bastante importante poder compartir con ustedes. Ahí vamos a ver, un ratito, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un ratito, por favor. Creo que está acá. Un ratito, por favor. Es una sentencia muy interesante que emitió la Sala Penal Nacional. Sí, acá la tengo. Entonces, mire, por favor. Quiero también compartir con ustedes, si ustedes lo van a leer en estos materiales que les voy a dejar, que les he dejado ya en parte con la coordinación de Cerellos. Mire, por favor, este es bien bonito, ¿no? Esta es una sentencia de vista que emitió la Sala Penal de Apelaciones, en este caso fue un ex alcalde, ¿no? De San Juan de Lurigancho, que fue condenado por el tema de lavado de activo y enriquecimiento ilícito. Es una sentencia de vista del colegiado A, correcto, del 25 de agosto del año 2017, una sentencia de apelación bastante bonita que habla justamente del sistema de tercios, donde justamente acá la sala penal establece justamente el tema de cuál es el criterio que ellos estiman pertinente, que es el que le estoy señalando yo, donde justamente ya establecido el marco, ¿no? Del sistema de tercio correspondiente, opera la libre valoración del juez para poder obviamente establecer el tema de la pena concreta que le va a imponer en el tema de la valoración de cada circunstancia agravante o atenuante, ¿no? A ver, permítame, de repente tenemos la suerte de poder encontrarlo acá rápidamente.
Estamos pasándola acá. Vamos a ver, ojalá haya suerte. Unos minutos, por favor, unos segundos. Sí, mire, acá está. En el tema concreto, mire lo que establece acá en la página, en el fundamento, mire 8.1, las pretensiones, ¿no? Que justamente es en cuanto a la fijación de la pena, ¿no? Y donde justamente el colegiado le dice un aspecto bastante importante del criterio que tienen ellos acá, de que le dice, oiga, una vez que ya está en el tercio correspondiente, eso le implica acá que ya es valoración del juez. Mire, acá le dice en el 8.6, ¿no? En ese orden de ideas, este tribunal considera que una aplicación más orientada a la determinación de una pena justa exige la conservación de un mínimo arbitrio discrecional del juez para fijar la pena concreta dentro del espacio punitivo que corresponda a alguno de los tercios, siempre bajo la garantía de la debida motivación. La razón que emerge descansa en el hecho de que antes de cuantificarse las circunstancias, estas deben ser valoradas en función de su grado de incidencia y culpabilidad del autor, y solamente una evaluación conjunta, analizada en su materialidad, puede permitir fijar la pena concreta. Entonces, el mayor sustento asume esta afirmación si consideramos que asignarle un valor en cada tiempo a cada agravante podría aplicar siempre colocarlo en el tema superior. Acá lo que le dice solamente es que la ley lo único que te dice es, obviamente, que tú fijes en el tercio. Y acá te dice bien claro, mire por favor, al respecto cabe señalar que no existe disposición legal alguna que obligue al juzgador a fijar un quantum punitivo específico como lo pretende el Ministerio Público. En efecto, el procedimiento de determinación de la pena cuando ocurren solo circunstancias genéricas, se encuentra parcialmente regulado, pues en virtud de sus reglas se ubica al juzgador en alguno de los tercios, inferior, medio y superior, dependiendo de la concurrencia de agravantes o atenuantes. Una vez ubicada en el tercio, se agotan los parámetros legales y se da paso al criterio discrecional del juez, a quien le corresponde valorar las circunstancias concurrentes en cada caso. Y a partir de dicho proceso estrictamente valorativo, decidir la pena concreta. Eso es obviamente lo que le estoy diciendo, es un criterio obviamente. Hemos compartido también esta posición cuando hemos tenido la oportunidad de la amabilidad que ha tenido la Sala Penal Nacional de invitarnos en reiteradas oportunidades para tocar sobre el tema de la determinación judicial de la pena. Entonces, mire usted, volviendo a nuestro ejemplo, en el caso concreto, para seguir avanzando, el juez debe mirar del artículo 46 cuál es el espacio que corresponde. Oiga, ¿qué cosa hay en mi caso penal? Y, por ejemplo, mire usted, si hubo del homicidio que la gente realizó la conducta abusando de su cargo, pero también carecía de antecedentes penales en atención al artículo 46. Ah, carecía de antecedentes penales. Ah, abusó de su cargo. Obviamente, si hay un atenuante y un agravante, la pena va en el tercio intermedio. Dentro de este espacio, el juez motivará, fundamentará, determinará su pena. Es su criterio, su discrecionalidad, y atento también, obviamente, al abogado en fundamentar los motivos de acercarlo al extremo mínimo o al extremo máximo de la determinación judicial. El baremo de apreciación es discrecional. Obviamente, el juez atento también a la pretensión positiva del señor representante del Ministerio Público. Acá gradúa la pena concreta. Y mire, por favor, antes de poder pasar a las especiales o específicas también en este espacio que se me permite con este master curso, oiga, señor Ishii, pero ¿esto opera también para cualquier clase de pena? Claro que sí. Obviamente tenga usted en cuenta de que un sistema no solamente fue creado para la pena privativa de libertad, y obviamente que la gran mayoría de penas que regula el artículo 28 del Código Penal tiene un mínimo y un máximo. Más aún si usted tiene como consecuencia jurídica en varios delitos penales principales y conjuntas, como el tráfico ilícito de drogas, que tiene obviamente pena privativa de libertad, tiene multa, tiene inhabilitación. Igual ocurre con el tema del lavado de activos, igual ocurre con el peculado, con la colusión, que tiene tres penas principales y conjuntas. Pues el procedimiento es igual, doctoras y doctores, señoras y señores, para cualquier clase de consecuencia jurídica que establezca obviamente la parte especial o leyes penales especiales. Permítame mostrarle, por favor, con todo respeto, también una diapositiva, ¿no? Para que le quede claro de este ejemplo que quiero transmitirle, por favor. Le voy a colocar un prototipo, ¿no? De lo que debió haber sido justamente este sistema de tercios, ¿no? Con penas o tercios exactos. Le voy a colocar un delito de tráfico ilícito de drogas. Mire usted, por favor. Esto es el artículo 296, segundo párrafo, ¿no? El que posee drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito, ¿no? Posesión de drogas, ¿no? Con fin de comercialización.
pena privativa no menor de 6 ni mayor de 12 años, y con 120 a 180 días de multa, inhabilitación conforme al artículo 16, 1 y 2. Oiga, son tres penas principales y conjuntas. Entonces yo tengo que hacer mi sistema de tercios para las tres clases de pena. Mire usted acá, al costado, el tema del 296, si cae en el tipo base y no cae a especiales agravantes del 297, pues aplicará solamente eso. El tema justamente el artículo 296 del Código Penal y circunstancias comunes o genéricas que están obviamente en el tema de la parte general en el artículo 46. Oiga, en el tema concreto, el homicidio, perdón, el tema de tráfico de drogas, de 6 a 12, la posesión, oiga, 6 años, el espacio punitivo, 673, 2 años. Entonces cada tercio tiene 2 años, de 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. ¿Qué hay en el caso penal? Carecía de antecedentes penales. Traficó drogas, poseía, obviamente, confido con el señor porque obviamente tenía problemas familiares, personales, pero aprovechó, obviamente, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, obviamente, en este delito. Entonces hay dos agravantes, un atenuante va en el tercio intermedio, acá. Pero la multa, 120 a 180 días multa. El espacio punitivo, 180 menos 120, 60 días multa. 60 entre 3, 20. Cada tercio en la pena de multa, 20 días multa. 120 a 140, 140 a 160, 160 a 180. Si obviamente son las mismas circunstancias para la pena privativa, son las mismas para la pena de multa. Igual va en el tercio intermedio. Eso es proporcionalidad y esa es la ventaja que tiene obviamente el sistema de tercios cuando uno gradúa justamente penas que son principales y conjuntas. Igual ocurrirá, mire usted, con todo respeto, con el tema de la inhabilitación. Oiga, si en atención al artículo 38 va de 5 a 20 años, el espacio punitivo es de 15 años. Entre 3 y 5 años. Cada tercio tiene 5 años. De 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20. Esa es la finalidad para la cual se creó el sistema de tercios. Que haya tercios exactos, que haya tercios proporcionales y que operen con todas las clases de pena. Y eso es lo que deberíamos hacer y eso es lo que se le recomendó, obviamente, al legislador. Se le recomendó con sumo respeto y con mucho cuidado siempre en esa transmisión que hizo, obviamente, el representante del Poder Judicial ante el Poder Legislativo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que haya tercios exactos. Es de la chamba del legislador. Sin dejar de valorar el grado de injusto, obviamente, a que haya tercios exactos que permitan esto, como te permite la posesión de drogas con fines de comercialización. Eso es en cuanto a circunstancias comunes o genéricas. Pero después, mire, por favor, quiero mostrarle un aspecto bastante importante de que el Código Penal, le decía, ha sobrecriminalizado bastante conductas o comportamientos que implican, obviamente, circunstancias especiales o específicas que están ubicadas, obviamente, en la parte especial o leyes especiales que solamente operan con determinados delitos. Y de arranque, ¿no? Me agarro con el tema justamente mucho más gravoso, que es el tema del robo agravado, ¿no? 189. El tema del delito de robo está en el artículo 188. Hablando técnicamente, la característica de tipicidad, antijusticia y culpabilidad mínima que demanda la ley para que una conducta sea catalogada como robo, pues está en el artículo 188. Y su consecuencia jurídica es de 3 a 8 años. Pero se ha sobrecriminalizado tanto la figura del robo que todo cae siempre con el artículo 189, ¿no? Entonces, y este es el artículo 188, el tipo base, y estas son las especiales agravantes del artículo 189. Y obviamente acá queda más claro que las circunstancias son factores objetivos que pueden concurrir o no en el caso penal. Y operan justamente cuando existe ya una estructura ya perfecta de suya en el tema de un delito. ¿Por qué? Porque le dice acá el tema importante, ¿no? Mire, por favor. Esto es el artículo 189 del Código Penal. Y el artículo 189 del Código Penal le dice bastante claro: la pena será privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido. Ya hay un robo. Y sobre ese robo operan las circunstancias. Entonces la pregunta es, oiga, es de 12 a 20 años, es inmueble habitado, a mano armada, concurso, pero quedó justamente en grado de tentativa. Y te ponen a veces 11 años, 10 años. Pero digo, ¿pero por qué, no? Si dice, si el robo se ha cometido, un delito perfecto, y si no hay robo, la pena debería ir por debajo de los 3 años. Y eso es lo que esa casación 66 usted tiene que leer. Tanto el voto en mayoría como el voto en singular. Oiga, señor Ishi, pero es un robo agravado, y obviamente es un hecho circunstanciado, como dice Antolicei, como dice justamente Ranieri en esa casación que destaca, obviamente el voto singular 66-2017, y le va a poner por debajo de los 3 años. Claro, es que después obviamente las circunstancias van elevando el marco positivo, pero no obviamente es que yo de frente lo voy a poner 10 años, no, primero tengo por debajo 3 años y sobre eso construyo las especiales agravantes. Ese es un aspecto bastante técnico,
Entonces, las especiales o específicas implican justamente un baremo de apreciación distinta en la determinación judicial de la pena. Yo no puedo aplicar acá un sistema de tercios, y no puedo aplicar un sistema de tercios porque todas son agravantes. De primer grado, 12 a 20, inmueble habitado a mano armada. De segundo grado, de 20 a 30 años, lesiones. Por ejemplo, cadena perpetua, tercer grado, se produce la muerte, un robo convierte subsecuente a figura preterintencional. Estas son especiales. Acá no opera un sistema de tercios en el tema concreto. Y esa es la crítica más fuerte que también tiene el sistema de tercios. ¿Por qué? Mire usted, porque obviamente este es un caso en la vida real y usted me dirá si o no ocurre así en la vida real. Oiga, especiales agravantes en el tema concreto. Un robo con un concurso de 2 o más personas a mano armada y vuelo habitado de 12 a 20. Voy subiendo, ¿cuándo bajo? Hay algunos que aplican un sistema de tercios. Acá yo no puedo aplicar un sistema de tercios en el tema concreto. No le aplico comunes o genéricas, no, un ratito. Si usted aplica comunes o genéricas atenuantes, también tendría que aplicar agravantes en el tema concreto. Un principio de inherencia, es un grado de reproche mucho mayor, especial, en el tema concreto. Entonces, acá aplico los presupuestos. Entonces, obviamente, y vuelo habitado a mano armada, los presupuestos de fundamentación y determinación permiten, obviamente, evaluar el caso concreto, las carencias sociales, porque los presupuestos subyacen a las circunstancias, como te decía justamente en el video de la grabación anterior, y eso me permitirá justamente modular el tema de la pena concreta en un espacio tan crítico y tan agravoso como es el robo agravado. Pero en el tema concreto a veces el sistema, ¿no? Oiga, tentativa, es un grado de desarrollo imperfecto. Mira lo que te dice, la pena será 2 metros si el robo es cometido, un delito de suyo ya perfecto. Y eso es lo que esa casación 66 te dice. Empezó justamente con una pena, una postulación de 10 años, 8 meses por parte del fiscal, acabó en 5 años en la Corte Suprema, porque obviamente se había advertido esta problemática que existe obviamente cuando existe un delito circunstanciado, tentado circunstanciado y que genera justamente un rango de pena por debajo del tipo base. Si el robo es cometido, solamente que ese tecnicismo es una cosa que tenemos que comenzar a apreciar y por eso que yo destaco bastante este curso que también la Escuela Garantista, ellos realizaron obviamente sobre teoría del delito, donde justamente hablamos de los grados de desarrollo imperfecto en el tema de la consumación del delito. Este es un aspecto importante. Acá no puedo aplicar un sistema de tercios. Oiga, señor Ishii, pero eso es un tema que debió haber estado claro. Es que no siempre el robo agravado fue así. El robo siempre tuvo antes, cuando se endureció el tema de penas, circunstancias especiales atenuantes. ¿Cómo que tuvo eso, señor Ishii? Claro que sí. Mire usted, en el tema concreto. Esto es lo que tuvo el robo durante mucho tiempo, en el artículo 189 del Código Penal. Mire, por favor. Permítame que le muestre. Vamos a ver, un ratito, por favor. Un ratito, vamos a ver. Vamos a ir nuevamente a nuestras diapositivas. Un minuto, por favor. A ver, vamos a ver. Sí, acá está. Mire, por favor. Este es el robo, mire, por favor. Y para que vean, pues, que el desarrollo y el análisis de la determinación de la pena es mucho más amplio en el tema concreto, del desarrollo histórico de las figuras penales, de su evolución legislativa, nos permite justamente ver el aspecto político criminal. Y mire, por favor, lo que yo le he colocado. Esto era el robo agravado. No tenía, ni siquiera era robo agravado, porque no había tema concreto de una gravosidad tan dañosa como es ahora. De 3 a 8 años era. De 3 a 8 años. Crueldad, casa habitada, no había más. No había más. En el año 1934 recién ahí aparecen obviamente los párrafos, mucho más gravosos. De 5 a 15, casa habitada durante la noche. Pero decía, si la violencia aumentaba fuese significativa, de la pena poder ser subías y bajabas. Subías y bajabas. Te permitía al menos graduar la pena de una manera más racional. Esto se mantuvo en la modificación del año 96. Subías y bajabas. En el tema era un sistema mucho más justo en el tema concreto. Y es un aspecto bastante importante que yo critico mucho, ¿no? En el tema y en los proyectos de reforma que me han invitado en el Código Penal, obviamente cuando he participado he dicho eso, ¿no? Si usted propone un sistema de pena justa, si hay agravantes específicas, tienen que haber atenuantes específicas, como las hay actualmente, mire por favor, como las hay actualmente. Por ejemplo, mira acá, el artículo 194, perdón, el artículo de abigeato, ¿no? El artículo 189C tiene obviamente esas especiales atenuantes todavía que está vigente sobre la violencia o insignificancia, obviamente que permiten graduar la pena. Yo tengo un aspecto bastante importante que, si bien es cierto, es un desarrollo mucho más amplio, pero no quiero dejar desapercibido, es que usted tiene que tener mucho cuidado con estas circunstancias especiales o específicas,
porque como es un aspecto que por excelencia recorre el legislador, aparecen de manera dispersas. Le voy a poner un ejemplo para ir cerrando y mucho cuidado con estas, por favor. Cuando usted tiene, por ejemplo, en el tema del delito de violación sexual, por ejemplo, mire, el delito de violación sexual es una figura que se ha modificado bastante en los últimos tiempos y obviamente con la ley número 30.838 del 4 de agosto del año 2018 marcó justamente una modificación mucho más gravosa. Y mire, por favor, esto es violación sexual con el nuevo marco legal. El marco de pena 14 a 20 años, el tipo base, y las agravantes se han disparado de 20 a 26 años. Entonces uno dice, oiga, en el tema de las agravantes especiales, dice empleo de arma, es pastor, la gente tiene cargo directo sobre la víctima, se puede tener estado de gestación de 20 a 26 años. Son especiales o específicas. Correcto, le aplico esto, pero cuidado. Más adelante, pues es una recomendación, yo siempre trabajo así con cuadritos sistemáticos, el artículo 177 le dice, cuidado, formas agravadas. En cualquiera de los casos del artículo 170, crueldad, alevosía, degradar, se aumenta la pena a 5 años. Lesión grave, 30 a 35 años. Entonces, más agravantes sobre agravantes. Más adelante. 7 artículos después. Y después tú vas al artículo 171, 270, y dices, no tiene agravantes especiales. No hay especiales, es tipo base. No. ¿Quién te ha dicho eso? Porque vas más adelante, 177, y te dice, por si acaso, todas las agravantes del artículo 170, mira lo que dice, en los casos de los delitos previstos en el artículo 172 hasta tal, se incrementa en 5 años si concurre cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 170. O sea, por revisión, te genera justamente agravante el artículo 170 a todos esos artículos. Mucho cuidado. Un desorden total con las especiales agravantes. Alguien tiene que ponerse a sentar y ordenar, obviamente, estas distorsiones que tienen las circunstancias especiales o específicas. Y finalmente, para acabar solamente en este nivel de la determinación judicial de la pena, en este máster curso, quería justamente señalarle el tema de las circunstancias cualificadas, correcto, agravadas, que yo le decía justamente cuál es su función. Finalmente, las circunstancias cualificadas o privilegiadas tienen una función distinta en el ámbito de la determinación judicial de la pena. No le permiten, obviamente, determinar la pena concreta, le crea un nuevo marco o bien por encima del máximo legal o bien por debajo del mínimo legal. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, por favor, esto es lo que hace una agravante cualificada. Le crea un nuevo marco positivo por encima del máximo legal. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que es una agravante cualificada? Cuando tiene esta muletilla. Cuando dice se termina por encima del tercio superior. Cuando usted vea que es por encima del tercio superior, le genera justamente una circunstancia cualificada, un nuevo espacio punitivo. Y acá se determina la pena concreta. Contrario censo, debió haber tenido la atenuante privilegiada que no la tiene. El Código Penal, obviamente, es una crítica que también la propia sentencia plenaria lo hace, que el Poder Judicial también advirtió. Entonces, lo que hace la agravante cualificada, doctoras, doctores, es justamente le crea un nuevo marco punitivo. Y dentro de este marco punitivo, el juez obviamente determina la pena concreta, en el caso particular. Ejemplos son la reincidencia, la habitualidad y todas las que aparecen acá. Mire usted, condición de sujeto activo, reincidencia, habitualidad, uso de menores en la comisión de delito, abuso de parentesco y la ley del crimen organizado y delitos informáticos también tiene agravantes cualificadas. ¿Cuándo se da cuenta que son agravantes cualificadas? Cuando usted tiene esa muletilla por encima del máximo legal, por encima obviamente del tercio superior en el tema concreto. Entonces, esto es un primer esbozo, un primer alcance que le he querido justamente dejar sobre el tema justamente de la determinación judicial de la pena, que es un tema justamente bastante amplio. Voy a conversar, obviamente, con los amigos de Cerellus de determinación judicial de la pena, de repente una grabación adicional para justamente para poder esclarecer un tema mucho más amplio, que es justamente el tema de la determinación judicial de la pena, ya sobre reincidencia, habitualidad, sobre concurrencia de atenuantes. Ahí sería justamente un tema bastante importante que voy a conversar con los amigos de Cerellus y de Escuela Garantista para justamente hacer un video adicional justamente mucho más técnico y más complementario sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Yo les agradezco su amabilidad, la gentileza siempre. Quiero agradecer a Cerellus, Escuela Garantista, de verdad, su interés, el tema de su profesionalismo, de poder justamente hacer un curso tan serio y querer difundir justamente la ciencia del derecho penal, procesal penal, ejecución penal, con profesores
correcto, que están interesados o que justamente tienen un ámbito de desarrollo sobre determinados temas específicos, como en este caso el tema de la determinación judicial de la sanción penal, y obviamente quedo al tema de sus preguntas que quieran justamente formularme en el tema de la determinación de la pena, y agradecerle por este espacio que me permite. Buenas noches. No, doctor, al contrario, nosotros en representación de la escuela le agradecemos por participar de este master curso y acceder, ¿no? A apoyarnos y hablar de un tema que, como usted mencionó, es muy importante, ¿no? Ahora invitamos, por favor, a todos nuestros participantes a realizar las preguntas o dudas que hayan surgido a raíz de la exposición del doctor. Ya saben, como siempre, que pueden realizar sus preguntas por distintos canales, ¿no? Tienen el chat, también tienen el canal de preguntas y respuestas. Y en todo caso, si desean realizar su pregunta de manera oral, pueden levantar la mano para que de esta manera yo pueda habilitarles el micrófono, ¿no? Entonces, esperamos sus preguntas. Doctor, ¿le parece si damos un par de minutos para que formulen sus preguntas los participantes? Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Y también, quizás, poder, señorita Astrid, poder evaluar también de que si ellos tienen algún tema de interés complementario en el tema de la determinación judicial de la sanción penal, con mucho gusto podemos hacer una pequeña grabación de otros 15 minutos, así, con el mayor de los gustos, para obviamente profundizar en algún tema concreto, y con eso todos estemos más, con una idea mucho más completa sobre el tema de la determinación de la pena. Encantado, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, mientras los participantes se animan, digamos, a plantear sus preguntas o a plantear sus dudas, les voy a dejar en el chat un correo donde, digamos, pueden mandarme después de esta clase todas las preguntas que queden pendientes o dudas que surjan después, para de esta manera responder, digamos, a estas cuestiones o a estas preguntas en un video tal como el doctor Ichi lo plantea, ¿no? Para que ustedes tengan disponible también este video. Digamos, ampliando un poco más el tema, respondiendo ya a preguntas concretas que surjan después de esto, ¿no? ¿Le parece, doctor? Sí, me parece genial. Me parece que obviamente el tema de la metodología que se tiene con Cerellos, con este master curso, de poder obviamente tener la posibilidad de que nuestros amigos puedan obviamente verificar, ver, y después obviamente poder replantear o reformular o retroalimentar, me parece genial. Encantado, encantado. Listo, doctor. Mientras tanto, tenemos una pregunta en el chat. No sé si usted la puede visualizar o en todo caso yo la leo. Sí, acá la veo. Bueno, ante todo, muy buenas noches al doctor Alex León. Un honor, obviamente, poder compartir este espacio con usted por acá por el tema de nuestro máster curso de Cerellos de la Escuela Garantista. Pregunta el doctor Alex, buenas noches, ¿no? Respecto a la circunstancia agravante cualificada, el nuevo tercio corre desde la pena inicial y reformula todos los tercios, o correo, o perdón, o corre, entiendo, ¿no? Del máximo de la pena al nuevo tercio, y ese tercio se termina la pena establecerse. Gracias, doctor Alex, por la pregunta, muy agradecido. El tema ha sido establecido ya y por la Corte Suprema ya en el tema de reiteradas casaciones como la 66 que usted tiene ahí, y obviamente también el propio marco legal, ¿no? Esta es la operatividad que tiene obviamente el tema de la circunstancia cualificada agravada, y por qué, ¿no? La lógica del sistema, ¿no? La circunstancia cualificada agravada, doctor León, lo que le genera justamente es un nuevo marco punitivo por encima del máximo legal, y la pregunta es desde dónde corre justamente aplicar. Mire, por favor, la ley le dice de manera bien clara, primero en el propio artículo, obviamente, 45A del Código Penal: cuando concurran circunstancias agravantes a través privilegiadas, la pena puede ser de la siguiente manera: tratado de circunstancias agravantes, la pena sería por encima del tercio superior. Entonces, lo que hace la circunstancia cualificada es le crea un nuevo marco punitivo. Obviamente, si es de 6 a 20 años y, por ejemplo, la gente es reincidente y le dice, por ejemplo, una mitad por encima del máximo legal, el nuevo espacio punitivo es de 20 a 30 años. Dentro de este espacio punitivo se genera justamente la determinación de la pena concreta. Lo que era el extremo máximo del tipo base se convierte en el extremo mínimo, y la mitad adicional se convierte justamente en el extremo máximo. Dentro de este espacio punitivo es la regla donde justamente se determina la pena concreta, no desde los 6 años, no de los 4, sino desde por encima del máximo legal. ¿Por qué? Obviamente es un grado de reproche mucho más crítico, obviamente, para el encausado, el imputado, al ser reincidente, al ser habitual, al ser obviamente crimen organizado, al ser delitos informáticos, etcétera, ¿no?
Acá el tema concreto quiero dejar bien zanjado la posición, ¿no? En el caso concreto, como le vuelvo a señalar, yo estoy en contra siempre de cualificadas agravadas. Implico que justamente implica un grado mucho más perverso para el tema del condenado. El tema justamente, el juez siempre debió, la ley siempre debe haber marcado justamente un rango de pena dentro de este espacio, pero la idea justamente es un grado, doctor Alex, de mayor reproche y genera justamente un baremo especial de particular, porque obviamente si yo colocara de 6 años el tema del extremo mínimo hasta el nuevo marco, obviamente el juez podría colocar 8 o 10 y no se vería justamente el efecto de la gravosidad que debería tener la circunstancia cualificada agravada. Pero obviamente el conjugante del artículo 45A, el artículo 46 y como bien se desarrolla obviamente los acuerdos plenarios, sentencia plenaria de la Corte Suprema, siempre es por encima del tercio superior. Esto se convierte en el nuevo extremo mínimo y el tercio mitad adicional en el nuevo máximo. Acá se termina la pena concreta. Esa es la respuesta a la pregunta de don Alex León, señorita, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta, no sé si alcanza a verla, de la Sí, doctora Úrsula. Ajá. y de la doctora Úrsula Ortiz, dice todo, se puede considerar como circunstancia agravante cualificada cuando una persona ha sido condenada, ¿no? Previamente a una pena privativa de libertad efectiva convertida, ¿no? A prestación de servicios a la comunidad. Gracias por la pregunta, justamente, doctora, ¿no? El Código Penal de 1900, de 1900, de 1991 y concretamente en el tema de las circunstancias cualificadas agravadas y con el tema de la reincidencia, por ejemplo, ¿no? Que es una circunstancia cualificada agravada que tendríamos días y días de poder compartir sobre esta circunstancia cualificada agravada, ¿no? El agente obviamente fue condenado, correcto, a una pena privativa de libertad bajo una medida alternativa a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración. En este caso, no es una medida de régimen de prueba como suspensión o reserva del fallo condenatorio si usted no plantea una medida de conmutación o reemplazo, que es justamente la llamada conversión de penas, ¿no? Que es obviamente el artículo 52 del Código Penal en su texto primigenio antes de la incorporación de 52A con el decreto legislativo 1514. Entonces, el artículo 52 le dice, ¿no? Cuando no procede la condena condicional, que es la suspensión de la ejecución de la pena en palabras del Código del 24, y la reserva del fallo, podrá justamente convertirse, dice, ¿no? Una pena privativa de libertad a, obviamente, una prestación de servicios, obviamente, a la comunidad. Entonces, en el tema particular, obviamente, es un aspecto bastante importante. La pregunta es, ¿se puede considerar como circunstancia agravante cualificada cuando la pena otra persona ha sido condenada previamente a una pena privativa de libertad y obviamente convertida a prestación? No, porque obviamente la circunstancia cualificada agravada genera un grado de reproche mayor ante delitos específicamente graves en el tema concreto. Es por eso que cuando el código dice reincidencia, el que puede cumplir una pena es pena privativa efectiva. Y obviamente yo un tema de una conversión de penas aplico justamente a un delito de poca lesividad y a un agente generalmente primario que no tiene antecedentes. Entonces, en este caso concreto, si yo le convertí la pena y obviamente puedo decir, oiga, ese es un reincidente, no, no es un reincidente. Un reincidente tiene que estar cumpliendo pena privativa de carácter efectiva. Otro supuesto distinto es, y siempre de debate, por ejemplo, si le puso una suspensión de la ejecución de la pena y obviamente reglas de conducta, y el agente no cumple con las reglas de conducta y le reconvierto la pena de carácter efectiva y va a la cárcel para cumplir, obviamente, bueno, ahí sí, pues, ¿no? Porque obviamente está cumpliendo una pena de carácter efectiva, sale de cárcel y obviamente no cumplió con las reglas de conducta, es otra cosa distinta. Ahí sí podrá hablarse de un reincidente, por ejemplo. Pero si yo le convierto a una pena de prestaciones a la comunidad, obviamente eso implica en el caso particular que yo he tomado en cuenta un tema particular de que la gente obviamente no es un agente peligroso, obviamente la aplicación al bien jurídico es, y yo no puedo justamente a una suspensión de la pena o una conversión de prestaciones a la comunidad poder tomarla como un presupuesto para después aplicar una circunstancia cualificada agravada. Esa es la respuesta, doctora Úrsula, en cuanto a su pregunta, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias por la respuesta. Bueno, creo que eso sería todo, doctor. Una vez más, agradecerle en nombre de la escuela su participación. Oh, bueno, nos llegó otra pregunta. No sé si la visualiza en el chat de preguntas y respuestas. No la veo, Astrid. Ya, entonces yo se la leo. En este caso me han rellenado el nombre, así que solo nos preguntan, doctor, buenas noches, ¿cómo se daría la determinación de la pena si concurre la reincidencia y habitualidad? ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Gracias. Sí,
Gracias en el tema concreto. Ya este tema concreto de esta pregunta ya la desarrollamos, bueno, se desarrolló en su momento en la Corte Suprema en el tema del acuerdo plenario 1 del año 2008. Si hay dos circunstancias cualificadas agravadas, no puede dejar obviamente el juez de valorar obviamente los efectos de las circunstancias cualificadas agravadas. El juez nunca puede dejar de valorar ninguna circunstancia cualificada que se mete en el caso penal. Lo crítico es que siempre las cualificadas agravadas le crean penas que van por los 35 años y el tope de las penas temporales son 35 años. Pues obviamente en el caso concreto yo aplico el efecto de ser reincidente y sobre eso aplico justamente el aspecto de ser habitual, pero mi tope siempre va a ser 35 años. Y ese es un aspecto, mire usted, le quiero poner, si me permite, un desarrollo que ha hecho la Corte Suprema. Obviamente en el acuerdo plenario 1-2018 me parece esto haber conversado con mi maestro, con don Víctor Prado, cuando se reguló justamente este tema de la reincidencia habitualidad, y en este acuerdo plenario 1-2008 quedó bien establecido. Entonces quiero mostrarle justamente para responder el tema obviamente de la pregunta tan interesante, tan importante que formula la doctora o doctora. Acá le voy a colocar el acuerdo plenario, y donde justamente, mire por favor, si la memoria no me es ingrata porque han pasado cerca de 11 años, el tema concreto es que la Corte Suprema obviamente se pronunció ya en el tema concreto a esta problemática porque se presentó en el tema de la vida real y obviamente el efecto fue bastante claro, ¿no? Eh, y no sé si por acá está, mire por favor el artículo en este contexto, y miren por favor acá un ratito, este acuerdo plenario es bastante bonito. Mire, se hablaba sobre reincidencia y habitualidad. Haber cumplido en todo en parte. Mire, por favor, este es el acuerdo plenario. Y este acuerdo plenario, mire, por favor, si no me equivoco, es acá justamente en el numeral 13, donde usted va a encontrar, mire, por favor, qué pasa cuando ocurren justamente varias circunstancias, obviamente, acá. Mire, por favor. Vamos a ver si está acá. Mire, por favor, acá, creo que es este de acá. Mire, L, ¿no? Sobre la determinación de la pena concreta en caso de concurrencia de circunstancias cualificadas del artículo 46A con las previstas por los artículos 46B o C. Si concurren las agravantes cualificadas de 46A, calidad de funcionario público, aprovechamiento de conocimientos privilegiados, comisión de prisión de delitos graves, con la de reincidencia o auditoría se deberán aplicar los efectos punitivos correspondientes en la determinación de la pena concreta por ser todas circunstancias compatibles. No obstante, la pena concreta resultante no podrá exceder los límites contemplados en el artículo 46A, 35 años. Entonces, el tema, como son circunstancias que no son incompatibles entre sí, por ejemplo, el tema del artículo 46A, condición de funcionario público que cometes desde la cárcel, y ser justamente el tema concreto de un reincidente, implica aplicar siempre los efectos, un tercio y sobre eso una mitad, pero siempre atento a que no supere los 35 años. Ese tema ya había sido abordado en este acuerdo plenario de la Corte Suprema del 1-2008, del literal E del numeral 13 para el doctor o la doctora que me preguntó. ¿Sí? Gracias. Otra pregunta, no sé si habría, por favor. No, doctor, ahora sí tengo entendido, estas son todas las preguntas. Muchas gracias nuevamente y gracias a los participantes pues, por realizar las preguntas. Ya ahí en el chat les dejé mi correo o en todo caso si desean mi número de WhatsApp para que pues después de esta exposición, como ya mencioné, si surgen dudas extras, me las hacen llegar para de ahí poder armar un pequeño video expandiendo este tema y respondiendo a esas preguntas de manera concreta. Sí, yo no me queda más que agradecerle a Cerellos, a la Escuela Garantista, felicitarlos por esta iniciativa brillante, son más recursos. Muy agradecido por la gentileza de haberme invitado a este humilde servidor y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan y sus importantes intervenciones. De verdad que el compromiso, ya de parte mía, siempre con un aprecio especial, agradecimiento a Cerellos, todo de la convocatoria para hacer un videito extra de unos 15, 20 minutos más para temas puntuales, Astrid, y agradecerles de verdad de corazón por la gentileza de la invitación y a todos ustedes que nos acompañan por su importante participación. Muy agradecidos. Listo, doctor. Entonces queda pendiente de ese tema. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. Gracias.